de la población. Casi nada. Hoy hablaremos de todo ello. Bien, bien el ministro, Bien el ministro y la ministra. Y la menestra de queso. Madre mía, qué bien, qué alegría. Estaba yo dando saltos por la oficina el miércoles. Para la gente que no sepa lo que ha pasado en Inglaterra, bajada masiva de impuestos a todo el mundo. Una cosa espectacular. Bueno, la loca del queso en el corazón la llevo. Sobre todo a los ricos, Mucho a los ricos. A ver, le ha bajado a todo el mundo. Lo que pasa es que los ricos que tenían las tasas impositivas desmesuradas, en proporción a los bajan ricos, más. Los pobres no pueden comprar el pan, pero le baja el impuesto a los ricos, Bueno, yo estoy contento. Yo estoy venga, contento. Anda, presenta a nuestro invitado, venga. Vale, vamos a ver. Nuestro invitado. Va. No es la primera vez que viene aquí con nosotros, pero Julián Elías o Elías III, CEO de fondo de inversión Toros de Miura y miembro del consejo de administración de Play Business. Greco en nuestro Discord, la segunda vez que viene a nuestro programa. ¿Cómo estás, Greco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, acá es de día todavía, pero un placer estar acá y muchas gracias por la invitación de nuevo. Sí, Siempre es un placer tenerte por aquí. Aún tenemos sol un ratito. Ya va siendo invierno, ya se van acortando los días. Hace buen tiempo, Fibres. Sí, tenemos buen tiempo en Galicia. Además está Raúl en Galicia. ¿Qué tal? ¿Has visto la luz, Raúl? ¿Qué tal el peregrinaje? ¿Has visto? He visto, bueno, yo no sé qué ha pasado esta semana, pero yo habré visto la luz, pero el resto del mundo no. O sea, yo creo que te ha salido el peregrinaje por un ojo de la cara, Raúl, te lo digo. Sí, fijaros, la semana pasada el broker, se te claro, va a caer la fe. La semana pasada os dije, yo vengo a ver si encontramos a Angelique y la cena Angelique y tal y cual. Aquí se perdió, se ha ido todo al infierno. No sé qué ha pasado. Yo rayado porque a veces pagaba, o sea, me equivocaba de albergue y cogía uno y no me gustaba, llegar a coger otro que valía 2 euros más y bueno, a saber cómo irá el mercado, siempre. O sea, tú preocupado por los 2 euros del albergue mientras perdías miles en bolsa, Yo preocupado por ser value siempre. Y mientras tenía mi vida, claro, estaba la vida de Raúl Peregrino y la vida del Raúl Real, y el Raúl Real no tiene su mejor semana, eso seguro. Pero bueno, podemos decir lo que diga el Capi. Bien hecho, Raúl, toda la semana aguantando la liquidez, sin haber comprado nada ni vendido nada. Eso sí, habla. No, que un poco de miedo en el cuerpo creo que todos tenemos. Lo mismo parece ser que después de una noche de borrachera estamos empezando a pagar las copas. Pero ¿me vais a meter el miedo en el cuerpo vosotros? Yo estoy muy tranquilo. Bueno, muy tranquilo. Ha sido una semana trepidante, O sea, ha sido una semana ha habido movimientos que a veces pasan en un año, O sea, ¿Pero qué ha pasado? La semana me lo vas a contar, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en plan de hecho tangible que no se pudiese esperar previamente? No, pero a ver, cuando tú te vas de borrachera, sabes que al día siguiente vas a abrir el banco, tu aplicación del banco y vas a ver lo que te has gastado y te vas a desmayar. Esto es lo que está pasando. Sabíamos que íbamos a ver la factura tarde o temprano. Bueno, pero supongo que lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que las bajadas van en ascensor y tal y cual. Las típicas frases hechas del Gwen que se cumplen. Sí, ya verás. Es que había de todo, ya verás. Ahora hablamos. Venga, pon la presentación. Venga, pongo la presentación. Vamos a ver. Greco, tú, cualquier cosa que te apetezca comentar, en la actualidad no te cortes, que es casi todo macro y todo geopolítica y tal, así que no hay ningún problema, ¿vale? Perfecto. De hecho, lo que comentaban fue la mayor bajada de impuestos, creo que desde 1972 en Reino Unido, ¿no? 1972, efectivamente. Tremendo.
Pues yo bailando en la oficina. Eso sí que ha sido inesperado, ¿no? claro, por ejemplo. Bueno, a ver, cuando ella estuvo haciendo campaña, podemos hablar de esto más porque sé que Cipers Sí, tiene preparada una parte Ah, sobre, vale, hablamos luego, perdón. lo hablamos sobre luego. Britannia, así que lo podemos hablar, sí. Bueno, Sí. hoy, actualidad, la CES de calidad, 29 de septiembre de 2022. ¡Oh, rey Hechito! Más valen putazos que sustos en los mercados. Tremendo orejechito esta semana, ¿eh? Esta semana los que tenían puestos los puts se han forrado, se han lucrado fuertemente. A ver, el SP se ha derretido. O sea, ya veis ahí el gráfico. Esto no es bajar, esto es tirarse al vacío, ¿no? O sea, ha sido durísimo, ¿eh? Porque ha sido bajada, otro día de fuertes bajadas, otro día de fuertes bajadas. O sea, ¿no ha habido ningún día de tranquilidad? No. Ha sido No, esta como semana un ha sido misil. bastante tensa, sí. Pero escúchame, me siento engañado. Llevas años diciéndome, sucederá en octubre. Y cuando yo me estaba preparando para octubre, semana de antes. Semana de antes, esto no vale. Ya, pero hemos fallado por una semana. Además, nadie nos dice que no sea peor en octubre. Bueno, a ver, No jodas. lo que sí es verdad es que ahora estamos en una zona que podría ser un soportillo, al menos, El ¿sabes? rebotazo. Rebotillo. Rebotillo. Al menos un Rebotillo. rebotillo, sí. Porque tocó los mínimos de junio, ha llegado a esta línea de tendencia alcista que funcionó en el pasado, que ya creo que es la última que se puede tirar. O sea, ya después de esto ya tienes que mirarlo solo por arriba en plan bajista, porque ya no habrán... Bueno, sí, habrá alguna tendencia alcista, pero de muy largo plazo. Bueno, eso, dale Wayne, dale un clic. Entonces, Ok, hacía tiempo que no veía un pinta y colorea tan bonito. sí. Claro, vamos con tanta inercia a la baja que lo probable, lo que se puede esperar, pues es que haya un pequeño rebote, porque bueno, son los mínimos de junio, hay muchísimas sobreventas. O sea, mirad la debacle que llevamos desde casi 4.400, hemos bajado en línea recta 3.700 pelados. Pero O sea, mira este comentario. Juanma dice: Ciprés está a niveles de hace 2 años y por encima de pre-COVID. A lo que yo argumentaría, sí, claro, pero también tenemos el doble de dólares en la economía. También depende es que el índice es un poco tricky, diría yo, porque pesa mucho, por ejemplo, Apple el 7% del índice. Entonces, sí, o sea, el índice puede ser que sí, pero si te vas a número de empresas individuales, no he hecho el cálculo últimamente, pero lo dudo mucho, la verdad. Apple ha bajado poco en proporción a lo que ha bajado el índice, o sea que se deduce que hay muchas empresas pequeñas y medianas, incluso las grandes, que han sufrido muchísimo, más de lo que se ve aquí. Como decía, me parece que es probable que veamos un rebote, no sé, igual lunes o martes, porque es que hay mucha sobreventa, pero la inercia es tan fuerte y el convencimiento es tan bajista y los tipos de interés, el bono, tiene aún margen para subir. Dale clic, ya que estás, dale clic. Ahí está, ¿veis? El consenso ahora es que el bonazo va a ir por encima del 4%. Entonces, con un bonazo por encima del 4%, ya dijo Harnett que si superaba los máximos de 3,48 que marcó también en junio, era casi seguro que no habíamos visto los mínimos en bolsa este año. Por lo tanto, una figura de este estilo que rompa esta tendencia y luego intente recuperar y no pueda y se estabilice, ¿no? A partir de noviembre, pues lo veo más probable, sobre todo porque en noviembre hay elecciones, entonces algún rebote hemos de tener. Sí, se van a... Hemos hablado más de una vez del efecto riqueza de la bolsa en Estados Unidos, cuando todo el mundo tiene sus pensiones en planes de estos 401. Lo que no quieren es que el mercado caiga a plomo porque la gente se puede poner muy nerviosita. Y con Biden siendo el presidente más popular de todos los tiempos, tiene que cuidarse muy mucho de que las midterms le sean, bueno, tenga algo que vender al menos. Bueno,
Lo que dice la bolsa, los bonos y las elecciones por el medio es que van a tener que darle un poco de cariño a Putin, van a tener que pararle los pies a Jay Powell, y porque si no, la bolsa lo va a pasar muy mal para recuperar, y si no recupera un poco, pues los demócratas van a ser barridos en las elecciones. Entonces, ¿Tú piensas que van a intentar forzar a Powell a bajar otra vez los tipos de interés, o al menos no subirlos tan rápido? Es que piensa que no hace falta que haga nada Powell, solo con que diga, ¿sabes? Solo con que se muestre menos hawkish, ¿eh? Solo con que se muestre menos, menos duro con las subidas de tipos, ya con eso se conseguiría algo, ¿no? Entonces, algo van a hacer, porque si no, ya te digo que la tienen negra, ¿eh? O sea, se va a quedar el Senado y el Congreso republicano 100%. Venga, dale, Wayne. Le doy. Raúl, como vuelves de entre los peregrinos, te he puesto Los mercados oscuros. Y mira qué ha pasado, lo que estábamos esperando. Hostia, pero bueno, supongo que ahora me lo contaréis, ¿no? Entonces, pero viendo esto parece que el pánico no es solo el retail, ¿no? Parece que es Sí. todo el equipo, ¿no? Que se va. Se cae con todo el equipo. Ha habido fuertes ventas. Dale un clic. Ahí está. ¿Veis? Ha habido fuertes ventas en los mercados oscuros. Niveles muy bajos que no se veían desde que empezó la debacle bursátil. Si os fijáis, niveles tan bajos pues los hubo al poco de empezar las bajadas en 2022, supongo que sería en marzo, anticipándose a los mínimos de junio. Bueno, muy mala señal, es muy mala señal, eso ya lo sabemos. Entonces, de cara a los próximos meses, pues tener en cuenta eso, que cuando ha habido niveles tan bajos, lo que va a venir a continuación, aunque como puede haber algún rebote, ya lo hemos visto, ya lo he comentado, pero en principio mal. O sea, cuando se producen estos niveles de ventas, luego es difícil que veamos. Hombre, si hasta el dinero, el smart money, por decirlo así, está comprando tan poco, ¿quién va a tirar al alza? Sí. Es que, claro, hace falta alguna buena noticia. O sea, es que ahora, hoy en día, un alcista es que no tiene que agarrarse. ¿A qué te agarras? No tiene que agarrarse, no tiene el discurso, la narrativa de la Fed nos salvará, no tiene la narrativa de la economía va para arriba, no tiene la narrativa de China tirará del consumo, ¿sabes? No tiene nada, o sea, no hay nada a lo que agarrarse. Entonces es muy difícil que alguien, o sea, que estructuralmente el mercado consiga darle la vuelta hasta que no tengamos algo, Al menos por poco algo, que sea. ¿no? Sí. Claro, por poco que sea, en plan, la paz en Ucrania, China reabre. el suministro de gas a Europa, algo, o sea, tiene que pasar algo positivo para poder empezar un proceso al alza. De momento todo es mal, así que no esperemos grandes cosas. Dale, porfa. Creo que lo único positivo sería el posicionamiento, como o sea, por el nivel de opciones de put y calls, se podría hacer como una especie de short squeeze, por así decirlo. Cuando todos están posicionados muy bearish, luego pueden pasar esas cosas, movimientos abruptos hacia arriba por lo mismo. Claro, mira, justo lo comentamos ahora en esta transparencia, en este gráfico. Récord histórico de compra, de apertura de puts entre los pequeños inversores. Es que es tremendo, Ciprés, cómo la gente entra en pánico cuando todo está en pánico. No previamente y no después. O sea, bueno, la propia palabra pánico te dice que no es racional. Es locura, sí, es locura lo que estamos. Sí, es que es lo que te indica ese gráfico, locura. La gente no opera de forma racional viendo eso. Oye, yo quiero saludar a todo el mundo que está entrando en el chat. Saludos a todos que nos estáis hablando por el chat. Hay comentarios muy chulos, por cierto. A ver, 18.000 millones, Raúl. Esta semanita solo los retailers, los pequeños inversores, se han hecho con 18.000 millones de dólares en puts. A ver, somos animales gregarios, Raúl. Si tú lo miras, o sea, a la gente le gusta ir todos a una discoteca y juntarse y estar todos apretujados. ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no nos ponéis cada uno una musiquita ahí en vuestra casa? No, nos gusta, somos animales de manada y hay mucho efecto arrastre.
y ahora pues hay mucho miedo. O sea, Y claro, esto es máximo histórico, ¿no? Claro, también habría que ajustarlo, sí, ¿no? sí. Bueno, Pero claro, da es miedo esto. una era distinta, ¿no? O sea, en el año Claro. 2007-2008 ni Dios tenía acceso, bueno, ni Dios, sí que la había, pero Hay aquí un par de preguntas de estas interesantes, bueno, que si las puedes poner. La de ¿dónde va el dinero? De Alex Atsuar. Y la otra de Alex Atsuar, que esto te lo pregunto yo, Ciprés, ¿cómo va el Bitcoin y el oro? pues La protección, la famosa protección contra la inflación, ¿cómo va de momento? Mal, porque, claro, cuando hay un momento de estos, vendes lo que tienes. O sea, necesitas liquidez, hay margin calls, hay que cerrar posiciones y vendes lo que puedes. Entonces, el oro y el Bitcoin se han visto arrastrados. Lo que sí que sucede, por ejemplo, a nivel de oro, mirad el vídeo de Dragón Oro Plata de esta semana, porque explica cómo se están vaciando, están quedando vacíos los almacenes de oro y plata del London Metal Exchange y demás. Vale, eso por un Esto lado. llevas comentándolo un par de semanas ya, lo de que se está vaciando el London Metal Exchange. Está a niveles de inventario bajísimos y el spread con China está muy alto, se está marchando el oro a China, ¿vale? O sea, eso por un lado. Y el Bitcoin, lo hemos puesto aquí, veréis que sí. Bueno, los hedge funds están reduciendo, o sea, están... luego lo vemos. Cuando veamos el gráfico Pero una pregunta a los dos. Ahora mismo, lo que es en general la gente que invierte, ¿está apalancada o está en liquidez? Está reduciéndose el apalancamiento, eso seguro. Pero, o sea, Seguro. ya. Pero es que claro, es que sí. Esto podría tener Pero ligero sentido, ¿no? Si estuviesen apalancados. Pero claro, que si están apalancados, madre mía, puede pasar cualquier cosa. Si estás apalancado con estas caídas, Dios te guarde. Yo siento este ambiente muy parecido a, solo que como que un poco, desarrollándose un poco más lento, pero muy similar a marzo 2020, que lo que hubo fue como un liquidity squeeze o apretón de falta de liquidez, que todo bajó, o lo que sea, cualquier cosa bajó, pero era por lo mismo como de falta de liquidez en general. Exacto. Es literalmente eso, o sea, es falta de liquidez. Hay una grandísima falta de liquidez en el mercado. Lo dijimos la semana pasada, lo expliqué, faltan dólares. El dólar es la liquidez, el dólar es la sangre del sistema financiero. Y eso, básicamente el Bitcoin, como dice Miguel Ángel Sanz Vidal, lo ha hecho mejor de lo esperable, razonablemente bien, y lo que veremos luego es que los hedge funds han aumentado posición en Bitcoin, anticipándose, entiendo yo, a una futura bajada del dólar, del índice dólar que está pasadísimo de vueltas. Dale, Wayne. Este comentario preocupante. Leolo Camaleone, las 4 patas de la cartera permanente para abajo. Exacto. Sí, permanente, lo que yo te diga, ¿no? Es durísimo. O sea, lo que está pasando es durísimo. Bueno, de hecho, tu introducción era así, básicamente baja todo menos el dólar. Es lo único que no baja. Así es. Porque no hay. Bueno. Y los famosos igual portafolios 60-40, que era como para protección de 60% acciones, 40% bonos, o viceversa, no recuerdo la verdad. O sea, precisamente tratan de prevenir esto, ¿no? Los mercados bajistas como que te compensan, destruidos. Porque como han bajado... Está destruido. Destruido totalmente. Destruido brutalmente, destruido con sadismo, ¿eh? O sea, ha sido... Pero, Ciprés, ¿quién aguanta? ¿Alguien aguanta esto? No. ¿Algún sector o microsector? Nada, esto ha sido en... Sí, lo que habéis dicho, ¿no? Falta de liquidez del sistema, entonces cae todo. Claro, no hay nada que esté... Hombre, joder, seguro que hay alguna acción puntual por ahí... Sí, pero hablo en general, lógicamente habrá algo por ahí. ¿Sabes cuando miras tu lista de acciones que tienes en seguimiento y tienes muchos stickers, ¿no? Y dices, oye, mira, no está todo tan mal porque veo uno en verde y te das cuenta que es el VIX, que lo tenías en tu lista de seguimiento. Sí, exacto. Hay un chico, un compañero compartió en el hilo de macro, creo, un fondo que lo está haciendo muy bien, pero claro, era VIX, era todo bajista. O sea, era todo bajista, claro, es como es un corto, ¿no? Entonces, sí lo está haciendo bien. Bueno, a ver, esto fue una de las pocas cosas positivas que hubo durante la semana. Un momento que parecía, ¿sabes? Vamos a ponernos verdes. No, al final no. Bueno, pues fue porque el Banco de Japón intervino y empezó una guerra samurái contra el dólar
para intentar salvar al yen. Eso le gustó al mercado. Ese día el oro y la plata subieron un poco y tal. Pero no pudo ser. Dale, Wayne. O sea, sí que mejoró la situación del yen, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Pero ha aguantado lo que ha Consiguieron, aguantado. ha vuelto donde estaban un poco antes de la intervención. Bueno, sí que eso se vio con positivismo por el mercado, en plan, a ver si alguien detiene a este animal, porque nos está destruyendo. Es que esto, el dólar es destructivo para. Imaginaos Apple, todo el negocio que hace en el resto del mundo se le está devaluando a un ritmo demencial. O sea, los beneficios de las macrocorporaciones americanas van a salir súper dañados porque, claro, todo lo que ganan en moneda local, cuando lo pasan a dólares para su cuenta de resultados, pues queda devaluado. Entonces, mal, en general mal. Al menos el Banco de Japón empezó a actuar, en plan decir, bueno, esto hasta aquí, ¿no? O sea, no puede ser que el yen me lo vais a convertir en la moneda de Zimbabue. Sería Y interesante saber cuánto las grandes corporaciones, cuál es su balanza comercial, por decirlo así. Cuánto. Porque Apple, claro, si vende en España, pues va a cobrar en euros y eso está devaluándose contra el dólar. Pero fabrica en China. Los salarios chinos y las factorías chinas también lo está pagando con una moneda mucho más fuerte. y vende en China, ¿eh? Hombre, Vende mucho, como locos. Sí. Claro, vende mucho, el yuan está en la mierda, así que ya te digo, para las empresas americanas, Wayne es malo. O sea, igual no es tan malo por lo que dices, pero es malo. Malo. En Japón la divisa ha sido la válvula de escape, digamos, porque como las tasas de interés están artificialmente limitadas al 0.25%, Sí. donde sale, o sea, es como una plomería que tapas de un lado, entonces de donde sale es la depreciación de la divisa para compensar, digamos. Claro. Entonces, vamos a seguir. Venga. Pues este es el tema, ¿no? O sea, el dólar, el índice dólar subiendo disparado, mientras que el de los mercados emergentes, pues lo pasa mal, ¿vale? Sí, suben y lo que tú quieras, pero claro, en relación al dólar se están hundiendo. Entonces, dale, vamos a saltar al siguiente. Vale, lo que os comentaba del Bitcoin. Fijaos cómo los hedge funds han ampliado mucho y de hecho nunca han estado tan largos como ahora en Bitcoin. Se están posicionando muy largos. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que empieza a reducirse la confianza en el dólar. Claro, está pasadísimo de vueltas y en la revistica lo hemos comentado, se puede ver cómo están reduciendo posiciones en el dólar, ¿no? Bueno, en el caso de Bitcoin aumenta posición, faltaría ver qué pasa con el oro, pero no me parece que sea algo similar, ¿vale? Si durante la semana encuentro el gráfico del oro lo compartiré, pero lo normal es esperar que el dólar sufra, que las materias primas recuperen. ¿Cuándo? Pues bueno, hay que esperar un poco porque, ya digo, el consenso en estos momentos son unos tipos de interés, un bono a 10 años por encima del 4%. Estamos en el 3,80. O sea, igual lunes o martes ya llegamos por encima del 4 y a partir de ahí pues veremos, ¿no? Una vez el bono llega a ese nivel, es cuando el oro, el petróleo y compañía pues tendrán. Sí, hay una televisión abierta, dice Shubaru, que no se me escucha. Sí. Dice que no se escucha Ciprés. Igual estoy muy bajo de volumen, no sé. Te subo el volumen. Vale. Total. Eso. Bitcoin, oro, posibles alternativas cuando veamos flaquear al dólar. Pero de momento el dólar aún parece que le queda cierto margen al alza, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno. Le doy. Perdona, que tenía la puerta abierta y se oye una tele. Vale. Vale, entonces, acordaos que la semana pasada os comenté el riesgo histórico que había en el mercado por falta de liquidez, ¿vale?
esta semana me he topado con este artículo magnífico de MarketWatch, diferentes partes de los comentarios de Bank of America. Entonces, como es sumamente cojonudo el artículo, le vamos a pedir a Wayne que nos lea varios de los apartados y, en todo caso, vamos comentando sobre ellos. se tercia. Sí, ya os digo, merece mucho la pena. Vamos a leerlos, los he seleccionado los más importantes y comentamos. Venga, dale, Wayne. Le doy. Va. Los mercados mundiales de bonos gubernamentales están atrapados en lo que los analistas del Bank of America Securities llaman uno de los mayores mercados bajistas de la historia. Y esto, a su vez, amenaza la facilidad con la que los inversores podrán salir de las operaciones más concurridas del mundo. Me imagino que esto es con más liquidez. Claro, no hay liquidez, se abren los spreads, sale más caro cerrar tu posición. Normalmente deberías tener en 125.5 y 125.0, pues ahora igual hay 125.5 y 124.5, pero eso para nosotros no puede ser mucho, puede que no sea mucho, pero para grandes fondos de inversión o tal, perder esos spreads es durísimo. ¿Vale? No, claro, o sea, la gracia de este tipo de instrumento tan líquido es que el spread es mínimo. Si empieza a haber spreads muy altos, cualquier tipo de operación que esté utilizando alta frecuencia, de repente empiezan a ser unas pérdidas millonarias. Exacto, eso, exactamente. Hay una razón por la que los robotitos solo suelen jugar con ETFs y índices y cosas por el estilo, y es precisamente que los spreads más bajos permiten la alta frecuencia. Dale. Le doy. Si la liquidez se agota en ese mercado, son malas noticias para casi cualquier otra forma de inversión, dijeron otros analistas. Los rendimientos de los bonos estadounidenses están en máximos de varios años o cerca de ellos. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno del Reino Unido, Alemania y Francia han aumentado al ritmo más rápido desde la década de 1990, según Bank of America. Los shocks de inflación, tasas y recesión no han terminado, además de la caída de los bonos en las últimas semanas. Significa que los máximos en las diferenciales de crédito y los mínimos en las acciones aún no han llegado. Eso es. O sea, hay suelo por tocar, básicamente. Eso es. Esto va en línea directa con lo que hemos comentado tantas veces que dijo Michael Harnett, que si el bono americano superaba los máximos, la rentabilidad del bono americano superaba los máximos anteriores de 3,48, significaba que no habíamos visto los mínimos este año en bolsa. Dale. Estamos en la siguiente pantalla ya. La liquidez en los mercados es importante porque garantiza que los activos se puedan comprar o vender sin afectar significativamente al precio del valor, lo que hablábamos de los spreads. Sin liquidez es más difícil convertir un activo en efectivo sin perder dinero a medida que se mueve el precio. Wayne, sigo escuchando algo de fondo. Sí, pero esta vez creo que es Raúl. A ver. Yo, si yo estoy aquí solitario total. ¿Es Elías entonces? ¿Quién tiene ahí una televisión o algo funcionando? Yo es imposible, pero me muteo y comprobáis. No, tú no eres. Ahora no se escucha, ¿eh? Venga, sigamos. Sí. Vale. El aumento de los rendimientos continúa secando el crédito y afectará duramente a la economía mundial, dijo Emmons por teléfono el viernes. Existe el riesgo de un mercado de venta de toto. Aumenta la rentabilidad de los bonos, aumenta el coste, por tanto, del crédito. Nadie pide crédito. O sea, te da miedo, no puedes pagar, no puedes comprarte la casa. Existe el riesgo de un mercado de venta de todo, que se parecería a marzo de 2020, ya que las personas se retiran de los mercados en medio de una mayor volatilidad y descubren que en realidad no pueden operar. Eso es lo que ha dicho Elías hace unos minutos. Es decir, la gente vende el oro porque intenta cerrar otras posiciones y no las puede cerrar. Porque entonces tiene que vender el oro para tener algo de liquidez. Exactamente. El oro, el petróleo, futuros del petróleo, lo que tengan a mano, venden lo que sea porque necesitan esa liquidez y no tienen otra alternativa. Dale. Igual como los bonos bajan, el colateral baja y también, o sea, a veces son ventas forzadas, digamos, margin calls y cosas así también. Eso es. No, si tienen que sacar la liquidez de un sitio, tienen que sacar la liquidez de algún sitio. Sí, eso es. Es lo que lleva diciendo los ciprés durante unas semanas, que esto es una crisis de liquidez. Eso es. Mal asunto. Una liquidación histórica de bonos en el Reino Unido el viernes, desencadenada por la erosión de la confianza de los inversores, impulsada por el plan del mini presupuesto del gobierno, solo exacerbó los temores sobre el empeoramiento de la liquidez, particularmente en el mercado del tesoro,
de Estados Unidos. Normalmente seguro. Los Estados Unidos, los funcionarios de la Reserva Federal han mostrado su voluntad de romper algo, aumentando las tasas de interés rápidamente, ya sea en los mercados financieros o en la economía, para derribar los más calientes, racha de inflación de los últimos 40 años. Esa frase está mal escrita por este periodista. No, es que esto es el traductor de Google, ¿eh? Ah, claro, ya decía yo que algo fallaba en esa frase. Estás. Vuelve atrás, vuelve. ¿Luego atrás? Bueno, Sí, aquí quieres ver el aquí, gráfico. Vale. Aquí. Bueno, no, el gráfico realmente no es muy importante, solo que estamos iniciando, puede ser que estemos iniciando un gran mercado bajista para los bonos. Bajista para los bonos significa aumento de la rentabilidad, ¿vale? Eso, muy importante el punto final. La Fed ha mostrado su voluntad de romper algo. O sea, la Fed está comprometida. Es lo que decimos siempre, que la Fed sí tiene que tomar medidas para acabar con la inflación. Esas medidas son muy dolorosas y tiene pinta de que está dispuesta a tomar esas medidas dolorosas. Eso es, medidas dolorosas, pero que, o sea, romper, quiere decir que un Lehman Brothers, quiere decir algo por el estilo, ¿vale? O sea, alguien va a morir. El rival más débil va a ser sacrificado, no sabemos aún quién es. Traigo una sugerencia de quién puede ser, luego lo veremos en la presentación. ¿De quién? Y otra cosa, bonito. un candidato a morir en el altar sacrificado de los dioses de las finanzas para salvar al mundo. Los antiguos griegos, en la parte más primigenia de su historia, tenían una costumbre, que es que una vez al año cogían, por decirlo así, al tonto del pueblo. Normalmente, bueno, pues alguien que tuviera... te lo digo, esta historia es completamente cierta. Alguien que tuviera disabilities mentales o físicas, le vestían como un rey durante un día, le trataban como un rey o una reina durante un día y lo mataban, lo sacrificaban ritualmente al final del día. Entonces, lo curioso es que la expresión que tenían los griegos para ese ritual es fármacon, que es la misma palabra para medicina. Ya. Entonces, tiene gracia porque, claro, hacían esa especie de sacrificio como cura. Y tú lo que me estás diciendo es que para curar un poco la economía van a romper algo y van a sacrificar a alguien. Sí, alguien debe morir. Pero espera, un segundo, vuelve ahí, un segundo y ya está. El penúltimo punto, la liquidación de bonos del Reino Unido, es lo que os anticipé la semana pasada, el miedo a que haya una oferta de bonos que no encuentre demanda. Es decir, el Reino Unido ha hecho algo que para el Wayne ha sido cojonudo, luego lo haremos, que es vamos a reducir los impuestos. Muy bien. Correcto. Vamos a cubrir ese hueco en el presupuesto con deuda. Muy bien. Pero tiene que haber alguien que compre esa deuda. Y los bancos centrales ya han dicho que no lo van a hacer, porque están reduciendo su balance. O sea, los bancos centrales están vendiendo deuda. Entonces, básicamente hay gente, y son gente de Banco of America que está haciendo los cálculos y no les sale. O sea, les sale que tenemos una demanda de deuda X y tenemos una oferta Y y no va a cuadrar. No va a cuadrar. Puede haber huecos en los cuales no haya mercado para esa, y eso provocaría un susto muy, muy grande. ¿Vale? Ahora sí, venga, vamos a seguir. Vale. Por eso tenemos la inversión en la curva de tipos, que está a un nivel no visto desde el año 2000. La inversión significa que los bonos a corto plazo están ofreciendo una mayor rentabilidad que los bonos a largo plazo. ¿De acuerdo? Eso es absurdo, porque un bono a largo plazo tiene más riesgo de impago porque más cosas pueden pasar a lo largo de esos años. Claro. Exactamente, es una palanca. El tiempo es un apalancamiento, el tiempo es un riesgo, ¿vale? Entonces, esperar más tiempo debería significar que el bono paga más, pero no es así. Y esto se debe a que el mercado está asumiendo crisis, está asumiendo inflación y está asumiendo que la Fed no va a actuar a corto plazo. Pero te está diciendo a largo plazo, a 5 o 10 años vista, sí que esperamos unos tipos de interés por debajo de los actuales. Sí que esperamos esa intervención. De momento, o sea, que la situación va a mejorar. De momento, la cosa está así. Los bancos tienen mucho control sobre lo que le llaman la parte corta de la curva, que vendrá siendo
los vencimientos, pues aquí 2 años y así. Pero ya más al futuro casi no tienen mucho control, pues es más el mercado el que está dictando el precio. Eso también es verdad, ¿vale? A largo plazo no tiene tanto control de la curva. Bueno, de momento lo que nos dice esto es recesión. Lo que nos dice esto es problemas gordos, ¿vale? Si hablamos de un nivel de inversión de la curva muy exagerado, aquí lo tenéis. Y esto, pues, es de esperar que tenga sus consecuencias. Dale, Wayne. Vale. Y esto, la Fed está subiendo tipos más rápido y más fuerte de lo que lo ha hecho nunca, históricamente. En la historia moderna, que en el pasado puede ser que sí fuera así. Vale, entonces, ¿qué pasa? Nunca antes la gente que tenía una hipoteca le habían subido tantísimo la cuota en tan poco tiempo. O sea, esto va a ser un shock para mucha gente que cuando vayan a renovar, cuando les llegue la renovación de la hipoteca, pues van a flipar. Porque algo así no se había visto nunca. Hemos pasado de tipos de interés cercanos de hipoteca, de pago de hipotecas del 3% a tipos por encima del 6% en Estados Unidos. ¿Vale? En Europa... Que eso cuando tienes una hipoteca de medio kilo, cosa relativamente habitual, Dios santo, la subida mensual puede ser una cosa espectacular. 100%, más o menos. Si no me equivoco, es doblar la cuota mensual. Imagínate cuántos españoles les puedes decir hoy, oye, que tu cuota de la hipoteca va a doblarse mañana. Ah, pues los españoles han sacado matrícula de honor en esto, ¿eh? Dale ahí. Creo que es la siguiente. Ahí bueno, está. porque eran muchas fijas, sí, correcto. ¿Ves? Los españoles, demostrando su ignorancia financiera, pues durante todos estos años que estaban los tipos baratísimos, han seguido comprando a destajo hipotecas a tipo fijo. Ay, perdón, a tipo variable. ¿Vale? Hay que decir que los australianos y los irlandeses no se han quedado cortos. ¿Por qué me saltas la slide? Wait. ¿No has dicho que siga? No. Vale. Hay que decir que los irlandeses y los australianos no se quedan cortos, ¿vale? Están a nuestro nivel de estulticie. También Corea, no está nada mal. Pero la matrícula de honor, realmente... También te diría que Australia e Irlanda son dos países con unas burbujas inmobiliarias apocalípticas. A lo mejor puede tener algo de relación. Puede tener. En todo caso, los americanos se la han sacado... Yo pensaba, Ciprés, que en España había mucho tipo fijo, ya veo que no. No. Hay una miseria de tipo fijo. El mercado inmobiliario más caro del mundo, algo así. En general, como país. Y también otra cosa importante que creo que vale la pena mencionar es que algunos inversionistas institucionales, digamos, o sea, que tienen como fondos de bienes raíces, se endeudaron con créditos a tasa variable para comprar esos bienes raíces. Entonces, indirectamente sí están expuestos a las tasas variables, como quiera, mucho institucional. Eso es lo que estaba viendo el otro día precisamente. Pues eso es. Mientras tanto, pues Estados Unidos ahí lo tenéis. Prácticamente todo fijo. Esta gente, pues mira, se la ha sacado y van a triunfar. O sea, esto es una ventaja tremenda y también se va a notar. O sea, es como si Estados Unidos todo le va con un poco de cara, ¿no? Manifest Destiny. Sí, el destino manifiesto. Dale, Wayne. De verdad, ¿cómo son? Vale. Esto tuvo muchísimo impacto. O sea, se notó cuando salió este informe, o sea, se vino abajo todo. Goldman venía siendo alcista desde siempre, o sea, daban el rebote por hecho, no llegó. Y ahora sí que ya han sacado un informe rebajando su objetivo del SP500 para final de año de 4.300 a 3.000 y pico. Dale, Wayne, dale al que sale aquí ahí está. ¿Ves? Más o menos entre 3.700, 3.000, 4.000. Pero bueno, hay riesgo de cerrar el año en 3.400, ¿vale? 3.400. Estamos a 3.700, o sea, cerrarlo por debajo de donde estamos. Hard landing, ¿no? Si hay un hard landing de la economía, si hay un ¿Qué es lo que dice el Capi siempre? Que el soft landing son los padres. Sí. Seguramente, por desgracia, tenga razón, ¿vale? Entonces, el pasar Goldman de ese objetivo para final del año 4.300 a 3.400 en el peor de los casos ha creado mucho miedo
ha creado mucho miedo y la bolsa pues ese día lo pasó mal y lo que está ajustándose pues es todo. Esta semana de golpe hemos tenido que ajustar. Ni la economía va a funcionar como decían, acordaos, bueno, nosotros no lo decíamos, pero en el mundillo se decía, ¿no? Los políticos que no había para tanto, que sería un frenazo la Reserva Federal. Bueno, pues no hay. Parece que vamos a hard landing, vamos a aterrizaje forzoso de la economía. Y encima vamos o sea, también había la ilusión de unos tipos de interés que empezasen a reducirse pronto, una inflación que empezase a moderarse pronto, y todo eso pues se vino abajo la semana pasada. Así que... Perdona que te interrumpa, Ciprés, pero subieron 75 puntos básicos. Sí. Vale. Otra vez. 75 puntos otra vez. Así que bueno, esa es la situación que hay. Y creo bastante malestar. Dale, Wayne. ¿Wayne? Sí, acabo de darle. Ay, vale, dale otra Es que vez. viene la marca de Harnett y la marca de Burry. Dale otra vez. Pop. Ahí está. Burry 1. Eso es. Estos serían los objetivos malos para Michael Harnett, que estaría en torno al 3100. Y luego, con Michael Burry, pues tuve un problema en Twitter, porque le cité diciendo que Goldman daba un objetivo parecido al de Michael Burry. Y claro, hay gente que se me enfadó porque Michael Burry dio un objetivo de 1800 y pico. Dios ¿vale? santo. Sí. Pero también es verdad que el Burry es un estratega y también dio otros objetivos, ¿sabes? Dio uno de 2800 y otro de 3100. Entonces, más o menos 3400 y 3100 ya estaría más o menos cerca, ya podría ser, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que me equivoqué. Yo pensaba que no había eso de 1800, lo confundí con el de 2800. Total, que como podéis ver, incluso los más alcistas, que eran Goldman, bueno, el más alcista es JP Morgan, pero después venía Goldman, ya están dando precios objetivos similares a Harnett, que es bajista desde hace mucho tiempo. Harnett se la ha sacado, o sea, se ha puesto al nivel de el Olimpo de los dioses de la inversión con todo este proceso bajista, porque lo ha telegrafiado milimétricamente. Y bueno, pues Michael Burry, ¿no? Las marcas del agorero, por definición, pues ya están ahí. Ya Me las encanta tenemos que a tocar. su nick en Twitter es Cassandra. Sí, eso es. Vamos allá. Vale. Sí, esto fue tremendo, madre mía. Para mí esto es historia de la política, historia de la economía. O sea, esto nunca me lo he pensado que lo íbamos a ver, ¿no? Dale un clic, Wayne. Joder, menudo hype me has puesto, sorpréndeme. Nunca habías esperado esto. Es Ahí que tenéis fue a Jamie espectacular. Dimon, el CEO de JP Morgan. Vale, esto es una conferencia, una cita con miembros del Congreso. En este caso les hablaba una tal Rashida Tlaib, que es del Partido Republicano, que le estaba preguntando a los CEOs por qué no se unían a su agenda ESG y dejaban de financiar proyectos oil and gas. Eso, fossil fuels, ¿no? Entonces, o sea, que ya hay limitaciones. Simplemente le preguntaron a los bancos por qué no dejaban del todo de financiar proyectos oil and gas. Jamie Dimon contestó: absolutamente no. No nos vamos a unir a tu agenda de mierda. Eso lo he puesto yo, la agenda de mierda. Porque eso sería la ruta al infierno para América. ¿Vale? Esa fue la respuesta ahí. Y me parece increíble que hayamos llegado a un punto donde los megabanqueros pasen a ser filántropos, protectores de los desfavorecidos, humanistas, o sea, al lado de políticos que están totalmente enajenados y hitos de la realidad. O sea, hay tus amigos de Extinction Rebellion, ahora, Ciprés, como hubo una ola de calor en Inglaterra este verano, han puesto carteles por toda la ciudad con un bosque ardiendo, una imagen de un bosque ardiendo que pone 40 grados, que es a lo que se llegó este verano. Son solo el principio. Hay que prohibir todo el oil and gas en Inglaterra. Hay que prohibir el uso del oil ahora. Es como, y al coche, o sea, y al trabajo vamos a ir en triciclo todos. Muy bien. Sí, pues eso. O sea, me parece increíble que hayamos llegado al punto donde el megabanquero número 1 del mundo
se sitúe en la rama, en el equipo de los humanistas, de los desfavorecidos, porque al final los que no pueden pagarse la gasolina pues son las empresas, lo cual son los trabajadores, son los trabajadores los que no pueden ir con su coche, es la plebe la que tiene problemas para eso. Siempre, los ricos siempre encontraron una alternativa, ¿no? Así que, bueno, pues momentos históricos. O sea, estamos viendo un mundo de locos, pero de locos. O sea, lo que estamos viendo en general es una locura muy, muy grande. Dale, Wayne, porfa. Y cerramos esta parte de la actualidad con la noticia de la semana. Claro, normalmente, ¿vale? En una semana normal, esta sería la gran noticia. Esa sería la gran noticia. Pero en esta semana de locos, pues bueno, sí, subida de 0,75, vale, muy bien. Ya nos lo esperábamos, sí. Está ahí, está descontado, no pasa nada, ¿no? O sea, no llamo mucho la atención porque han pasado tantas cosas brutales que simplemente pues algo tan fuerte, porque primero es la tercera subida de esta magnitud, o sea que no se había visto, vamos, yo que yo sepa, desde hace muchos años. Y segundo es un 0,75. O sea, es que ¿vale? O sea, en las anteriores crisis las subidas eran de 0,25 cada vez y tal y cual, ¿no? 0,75 y es la tercera vez. Destrozándolo todo. Es lo más loco, o sea que no es 0.75 así nada más, sino que venimos de otras dos de 0.75. Claro, es de locos, pero aún así, Greco, pues ahí quedó, una noticia más de esta semana, o sea, tampoco, ¿sabes? Está ahí, tampoco fue la gran cosa. Entonces, ahora vamos a ir, dime. Como que ya estaba descontado en el mercado, es lo... Sí, o sea, estaba descontado. No hubo tanto ruido, pues. Sí, hubiese sido, el mercado le hubiese dado más dolor si hubiesen sido 100 puntos. Pero bueno, como quedó en 75, pues más o menos es lo que se esperaba a raíz de los datos de inflación de la semana anterior. Es que vamos a una subida de estas al mes. Claro, o sea, es brutal lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, fíjate, una noticia más. Dale. Pregunta, ¿qué guidance hay para el mes que viene? ¿Qué suena por ahí? Suena que empieza a bajar el ritmo. ¿A 0,5? Sí, 0,5, 0,25. Debería bajar esto hasta que se detenga en los 4,24. Veremos qué pasa. ¿Y por cuánto vamos? ¿Por 3 o por ahí? Sí, 3 y pico. Vale. Ahora, puedo decir por ahí, pero bueno, sí, está en 3 y pico ahora el bono. Bueno, dale, Wayne. Meanwhile in Europe. Ahora preparaos. Venga. Alemania nacionaliza el mayor importador de gas ruso, Uniper. También empresa de varios billions antes de toda esta debacle. Bueno, esto es la empresa energética número 1 de Europa. O sea, esto es un monstruo cargado de plantas de carbón que iban a cerrar, por cierto. O sea, que pretendían cerrar. Es accionista de Nord Stream 2. Y tiene plantas en Rusia y tiene, o sea, está imbricadísimo, evidentemente es gas, está imbricadísimo con Gazprom, con Rusia y con el carbón y con el... Bueno, a tomar por culo, nacionalizada. O sea, a ver un momento, o sea, centraos, ¿vale? O sea, estamos haciendo Alemania nacionalizando lo que sería Endesa Alemania, Endesa la sucia, ¿vale? Endesa, porque hicieron una partición, esto es la parte de E.ON que se quedó con todo el carbón y el gas. Y E.ON se quedó con las nucleares y las renovables. ¿De acuerdo? Entonces, Uniper es una empresa, es la escisión de lo que sería la Endesa alemana, que son todas las plantas, pero un montón de plantas gigantescas de carbón y de gas. Pero bueno, la han nacionalizado. ¿Por qué? Porque está en bancarrota. Está en bancarrota. Esto lo compró Fortum, que es una energética finlandesa, y entiendo que ahora pues se han tenido que deshacer de esto. Bueno, o sea, una noticita más de esta semana, una nacionalización aquí gigantesca, y vendrán más, ¿vale? O sea, vendrán más. Venga, dale. Credit Suisse. Sí, Credit Suisse. El candidato a morir en el altar de los dioses de las finanzas para que la Fed... Este es el que opinas que va a ser el fármaco de esta crisis. Tiene muchos números. O sea, dale un clic. Mira, estos son los Credit Default Swaps de Credit Suisse. Están al mismo, o sea, por encima, han llegado a estar por encima de los máximos registrados en 2008, en el peor momento de la crisis subprime, donde todo el sistema financiero y Credit Suisse
siempre que hay lío, ¿sabes? Siempre está en el ajo, o sea, no es que fuese uno de los bancos que dije, este está bien, no, se estaba metido hasta las trancas en todos los líos que pudiese haber. Sí. Pues ahí lo tenéis, o sea, los Credit Default Swaps ya están al mismo nivel que en 2008, los de Credit Suisse. Diría que los de Deutsche Bank no deben estar muy lejos, ¿vale? No lo sé exactamente, pero me da la sensación de que no. Entonces, se está gestando un problemón dentro del sistema financiero que no se está tratando y del que nadie habla, ¿de acuerdo? Yo creo que va bastante en línea con lo que dice Bank of America, porque hay que pensar una cosa, esta gente tiene carteras gigantescas, pero gigantescas, de bonos comprados a tipos, a tasas bajísimas o incluso negativas, ¿vale? Credit Suisse tiene un montón de bonos americanos y europeos pagados, bueno, americanos negativo no, pero europeos sí, con tasas negativas. Y ahora, con esta subida de tipos, esos bonos, el valor de esos activos se está depreciando brutalmente. Entonces van a tener que presentar unos resultados horribles. ¿En qué momento estaban comprando bonos con rentabilidad negativa? Es que no sé, pero mucha gente los compró, y durante mucho tiempo. Pensá que Alemania está vendiendo bonos negativos desde hace muchos años. De hecho, fue una noticia cuando pasó a positivo. Su problema es el colateral de los bancos. Sobre todo, igual, si hubiera sido una subida más gradual, digamos, pues es más manejable, pero como fue tan abruptamente el colateral se destruyó. Eso es. El colateral de los bancos pues tienen un gran problema ahí, ¿vale? Que no está recibiendo mucha atención, pero yo os lo voy introduciendo para cuando empiece a salir ya en titulares por todos lados, ¿no? Venga, vamos a seguir. Bueno, esta noticia nos la traes cada mes. Sí. Mira, sí, ya como se ve. Alcanza máximos, más máximos, más máximos. Dale al un clic. Ahí está. ¿Veis? Pim. O sea, la inflación de los pobres productores alemanes, los precios al productor, ya está por encima del 40%. Alemania. No estamos hablando de Argentina, de Turquía, de Zimbabue. Alemaniazuela, como dicen por el chat. Alemaniazuela, como dice Ander Asus. Por encima del 40%. El aumento de precios. ¿Vale? Sí, exacto. Alex Zatsuar. Austria hizo un bono a 100 años al 1,2%. Se la sacó brutalmente con un bono a 100 años al 1,2%. O sea, imaginaos que los tenedores de ese bono de mierda ahora lo que están pensando, ¿vale? Han hecho la operación del siglo los austríacos, muy bien hecho por parte de su ministro de Economía o de ministro de Finanzas, supongo que será, ¿no? Pues muy ¿Pero quién compró un bono a 100 años, tío? Al 1,2%. Lo que pasa, ojo, Lo que pasa es que los fondos institucionales no pueden tener el dinero, o sea, la liquidez así como una inversión retail o como individual en su cuenta. Ya está, o sea, ese es el problema. Entonces, de cierta manera, están como forzados a comprar los bonos y esa es su fuente de liquidez. Exactamente. A veces no es de que digan, me parece excelente comprar este bono, sino más bien no tienen otra alternativa. Lo necesitan, ¿no? Tener eso tener eso en el balance por fuerza y bueno, pues de ahí está. Pero bueno, para Austria sin duda ha sido una operación maravillosa, ¿vale? Esto, así empezó, Raúl, el lunes empezó así la semana, ¿sabes? O sea, tú estabas ahí en tu peregrinaje y el lunes nos sorprenden con una inflación industrial en Alemania al 45,6%, si no me equivoco. Pues te voy a decir una cosa, la verdad es que tampoco me sorprende. No te sorprende, pero ahí está. Me llama la atención el número, ¿verdad? Que no sé cómo va en Alemania, si han traspasado ya el precio de gas a la industria o no. Hombre, espero que mira esta subida, mira este mismo gráfico que tienes delante. Yo diría que sí viendo el gráfico, pero no lo sé, es que como no cuente eso, la que está por venir. Claro. Porque es que no sabemos lo de Uniper, lo que estaba haciendo el Estado era darles financiación, entre comillas, gratis para que comprasen el gas carísimo y lo vendiesen más barato. Es que no sé cómo funciona en la práctica. Correcto. Parecido a lo de UK, realmente.
que están manteniendo el sistema pues unos meses más. Exacto. A ver qué Perfecto. pasa. A ver, veremos. Yo creo que, espero, vamos, que buena parte del sobrecoste energético está ahí dentro considerado, o sea, eso seguro. Sí, Pero bueno, es tiene que estar, sigue siendo monstruoso. O sea, es que miraos que desde antes del año 1960 no se había visto nada por encima del 20. Pero que lo habíamos comentado, o sea, toda esta narrativa que hemos tenido en los últimos, yo qué sé, no sé, 2 o 3 décadas de Alemania siendo el pulmón industrial de Europa, eso ya se ha acabado. Eso ya se ha acabado. Si Bueno, no hasta que encuentran... hagan las paces con algún generador de gas, algún productor de gas. Bueno, ahora llegará la otra noticia bomba de la semana, ¿no? O sea, Claro, hay más. Esto no acaba de empezar. Hay mucha gente ya pidiendo que se abra el Nord Stream 2, porque Rusia ha dicho, ¿no? ¿Queréis gas? El Nord Stream 2 está abierto, claro. está listo para enviar. pero sabemos que eso es retórica, por ¿no? hacer un titular. O sea, tienen el Nord Stream 1, bueno, no sé cómo está ahora de porcentaje, pero no está al 100% Claro, con lo que en los pero rusos. lo que quieren los rusos es pasarlo por un país que no sea Ucrania. Bueno, tienen el Nord Stream 1 ahí, que no están usándolo. O sea, esto va más allá de... Esto no sabemos lo que está pasando. Esto es un gran tablero de ajedrez y vemos la mitad de la ficha. Sí, durante la semana hubo mensajes de que el tránsito por la ruta de Yamal, la ruta grande, la de Ucrania, también se había cortado. Después dijeron que volvía. Es que ese puede ser la jugada ahora. Veremos qué pasa. Dale, vamos, eso hablamos después. Dale. Perdón. No, tranqui. Igual Italia ya está como... O sea, salió Silvio Berlusconi ya salió a dar sus declaraciones y todo, ¿no? Y hay elecciones en Italia, creo que por ahí también. Puede ganar Giorgia Meloni fácilmente. Sí, también Claro, es que Italia estaba igual que Alemania, ¿no? También dependencia total de Rusia. Los alemanes, sí. Sí, mucha dependencia de Rusia y hubo unos comentarios muy desafortunados de von der Leyen amenazando con que si ganaba quien no debía, la Unión Europea tomaría medidas. ¿Sí? Muy mal rollo. Sí. Muy mal rollo en Europa. Hay mucha tensión. He quitado quería comentar una noticia de Hungría, pero la quité porque digo, bueno, no me cuadra y ahí hay mucho material. Pero sí, la Unión Europea está en una situación muy convulsa en su interior, como es normal. Venga, ahora vamos a hablar de la libra, ¿vale? El desplome histórico de la libra el viernes. El viernes la libra bajó un 2%. Es cuando yo dejé de bailar. Claro. Estaba yo bailando con las bajadas de impuestos alegremente y luego vi esto y dije, El buen estaba desnudo ahí en las oficinas bailando. La próxima vez que te revisen el contrato que quieres cobrar en dólares. Bueno, en realidad sí. No lo hagas, que luego se te hunde el dólar. Que te paguen. Luego lo cambias a euros, que el euro remontará alguna vez y preso, ¿qué? Bueno, no sé, depende. Porque claro, si tenemos una industria, sí. Si nos dedicamos, si volvemos a la Europa rural, pues no. No sé. Está claro que hemos perdido a Alemania mínimo, que te digo yo, un par de años. Y yo no sé si esto tendrá... No sé si pueden aguantar un par de años a base de deuda. Yo no sé. Mira, yo no sé cómo hemos llegado a este punto. Bueno, sí que lo sé porque lo estoy viviendo con vosotros. Pero no lo entiendo. Y cada día lo entiendo menos. Ya, porque a ti te pasa, Raúl, algo similar a lo que le pasa a Elías, y es que tenéis la inocencia de pensar que los que están al mando pues tienen como un objetivo positivo, ¿no? O sea, que les importa un carajo la economía y que les importa Pero yo, sinceramente, viendo lo que hacen, no lo creo. O sea, yo creo que tienen otras agendas y otros objetivos, porque si lo que buscan es la máxima prosperidad, el máximo bienestar económico y que el crecimiento, son unos retrasados mentales y unos inútiles de 3 pares de cojones. O sea, yo creo que el usuario medio de Momentum, o sea, sin duda, cualquiera de nuestros oyentes, cualquiera de nuestros compañeros de Discord, tú lo pones al mando de la FED o del Banco Central Europeo y lo haría mejor. Vamos, sin ninguna duda. Así que... No hubiera FED, estaría mejor. Claro. Si fuese la FED, mejor, ¿eh? Ponemos a Elías ahí al mando de la FED y, la verdad, en un trimestre o dos ya todo va... O sea, es que el Banco Central Europeo lo tiene jodido. O sea, no me querría poner yo en el que toma las decisiones ahí en Europa.
El otro día vi un chiste de un gestor macro que decía, ¿qué haces si te ponen al mando del Banco Central? Y dice, lo que tienes que hacer es renunciar al siguiente día. Claro. Sí, no, es verdad, porque la montaña de mierda que han generado es tan inmensa que ahora, para arreglarlo, o sea, es que no tiene... O sea, tú no puedes permitirle a España, a Italia, los niveles de déficit que han estado acumulando todos estos años. España no es un país que se pueda permitir tener una deuda al 100% del PIB. No, porque no tiene la solidez, no ¿Con tiene qué la vamos a pagar? Sí. no tiene la chicha de otros países. Que Ni la tampoco, o sea, ningún país debería tener ese nivel de deuda, ¿vale? Ninguno. demografía, Pero bueno, pues, con crecimiento la vas mitigando, pero el problema es que al revés la demografía juega en contra, entonces esto hay un lastre más. la demografía juega en contra, nuestra economía no es de gran valor añadido en general, en fin, es una cagada gigantesca y se le ha permitido. Y se le ha permitido a cambio de chorraditas y de que le siguiéramos el rollo en algunas cosas y tal, pero ahora se ha generado un problema brutal. Entonces veremos qué hacen. Entonces, vamos a volver a la libra, ¿de acuerdo? Porque fue una bajada del 2% en un día, es histórico. Pero... 2%. Es que la libra lo bajó. curioso es que fue por el anuncio de que van a bajar los impuestos y Exacto. que van a gastar ese gasto claro. con deuda. Porque van a La cosa endeudarse es- mucho, claro. Bueno, pero Claro. yo no sé yo tanto ya si es el punto de endeudarse mucho o de que alguien se ha atrevido a salirse de la línea de cuantos más impuestos haya para todo el mundo, mejor. ¿Pero van a bajar el gasto? O sea, ¿van a intentar bajar el gasto en otras partidas o es simplemente dinero para todos? En principio van a bajarlo en unas que consideran, o sea, el anuncio que hicieron, luego vete tú a saber lo que hacen, ¿no? Vale, Pero en vale, principio vale. van a intentar gastar el gasto de partidas superfluas y van a intentar meter gasto en otras partidas para reactivar la economía. Entonces, por lo tanto, por decirlo así, el saldo va a ser el mismo, van a gastar lo mismo. No están reduciendo el Ya. saldo. Vale. Y lo que dejan de ingresar lo quieren cubrir con deuda. Entonces, básicamente han reventado a la libra y han reventado la rentabilidad de sus bonos. ¿Qué pasa? Yo aquí veo dos cosas. Primera, tienen razón. O sea, lo mejor que pueden hacer es dejar que la gente tenga dinero en el bolsillo. Si quieres reactivar la economía, y la economía del Reino Unido está bastante jodida, eso está bien. O sea, esto es lo que... Por eso hemos puesto el Rule Britannia, porque eso está bien, es donde debe estar el dinero, en el bolsillo de quien se lo ha ganado. Eso ya por ética, ¿no? Pero también por lógica, porque dentro de unos meses veremos cómo, a pesar de los problemas económicos que vamos a enfrentar, la economía del Reino Unido va a agradecer que la gente tenga este extra de dinero. No será gran cosa, pero está ahí. Y Hombre, hay que pagar. quiero decir, no es poca cosa, ¿eh? Para la Claro, clase media, la bajada de gasto, o sea, la bajada de impuestos no está siendo poca cosa. claro, y para la clase media y la alta. Porque al final, el hecho de que los ricos, de golpe, sí, yo lo decía al principio, ¿no? Le quitáis, no sé, ¿sabes? A los pobres no pueden comprar el pan, pero los ricos... Pero es que los ricos realmente son los que mueven la economía. O sea, si la gente con mucho poder adquisitivo sigue comprando coches caros, sigue comprando vivienda, sigue gastando en los restaurantes de lujo. Es lujo, lo que tú quieras, suena mal, pero es economía. Hace mover los billetes, hace que se invierta. Ciprés, olvídate de ricos. Aquí cualquier desgraciado que tenga un sueldo medio bueno le acaban de bajar los impuestos entre un 6 y un 7%. Es una barbaridad. Se pagaban muchos impuestos. Llegado a cierto límite, si eras un high income... Pero escúchame, Sí. para que yo lo entienda a lo que se refiere Ciprés es que habría que hacerlo progresivo, pero al revés, ¿no? Que los que menos ganan tengan más bajadas de impuestos en porcentaje que los que más ganan, ¿no? Eso es lo que dirías tú, que sería Inglaterra comparada con España, las clases bajas pagan menos impuestos que las clases bajas en España. Y las clases altas pagan más impuestos que las clases altas en España. Me refiero, sí no se están haciendo truquitos de paraíso fiscal. Sería una explicación para otro día, pero me refiero, si no estás haciendo eso, el sistema progresivo en Inglaterra es más bajo para los sueldos más bajos y más alto para los sueldos más altos. Entonces, lo que ha hecho esta reforma es cortar un poco por abajo, pero cortar bastante por arriba. Porque es que el sistema progresivo llegaba a un momento que era una barbaridad. Vale. Y entonces, bueno,
acuérdate que cuando empezaba Momentum, que fue cuando el Brexit acababa se hacía poco que se había, Cuajar, sí. que había cojado el Brexit, yo os decía, no sé cómo, pero los ingleses os van a dar por el culo. O sea, no sé cómo, pero van a salir de esta con ventajas. Y ahora, si os fijáis, están sacando partido porque en una semana han dicho, el fracking vuelve. O sea, aquí se va a sacar todo el gas que se pueda sacar. Y después han puesto en marcha una bajada de impuestos que va totalmente en contra de lo que hubiese dicho el Banco Central Europeo. Nunca estuvieron sometidos al Banco Central Europeo, nunca, no están tan locos, pero un país europeo como puede ser España, eso no lo puede hacer. Y dos, no tienen que tragar con ninguna regulación, con ninguna imposición de nada de la Unión Europea ni ponerse de acuerdo con nadie. Están pudiendo hacer en un momento de crisis lo que les sale de los huevos para el mejor provecho de su economía. Y ahí está una gran ventaja. Una gran ventaja. Pregunta de Dom si en Inglaterra tienen impuestos al patrimonio. Estoy hablando única y exclusivamente de IRPF, en este caso. ¿Vale? Luego, otras cosas, podemos hablar de otras cosas, pero aquí estoy hablando de IRPF. Sí. ¿Es un aumento de sueldo encubierta? Pues sí, pues sí. Y es necesario porque la inflación ha dañado muchísimo la capacidad de consumo de la población y las empresas no están en situación de aumentar los salarios. No tienen forma de colocar más producto. Al contrario, está habiendo un parón muy, muy grande en la demanda a nivel industrial. De hecho, la otra cosa que han hecho en Inglaterra es que van a bajar el precio de la electricidad reduciendo lo que llaman el Green Levy, que es un impuesto verde que tenía toda la electricidad. Es el impuesto verde a tomar por culo. Están haciendo lo que les sale de los huevos para sacar adelante su economía y lo hacen mucho más rápido que ningún otro país europeo, porque no tienen que ponerse de acuerdo con nadie ni pedir permiso para nada. Y eso es una de las grandísimas ventajas del Brexit. Dale por favor un clic. ¿Vale? No obstante, a ver, ahí está la libra. ¿Vale? Ahí la tenéis. Este es un soporte que viene del año 85, si no recuerdo mal. La No última ha vez que gustado, estuvo, desde luego, la idea. o sea, la libra va camino a la paridad con el dólar. No jodas. Sí, está al Son 1.12. tiempos raros, ¿eh? Son tiempos raros. Son tiempos muy raros, pero va camino. O sea, no creo que este soporte consiga frenar un movimiento tan bajista, ¿vale? Va camino a la Entonces, paridad. Cipres, ¿yo qué por pido? ¿Me debajo. pagan en dólares o en libras? En libras. Confiantes en la libra. Confiantes. Confiantes en la libra. Me lo vas a pasar mal ahora a corto plazo. O sea, te quedas en Inglaterra, no vengas aquí. No vayas, sobre todo no vayas a Estados Unidos. Olvídate de eso. Si te ponen una reunión ahí y dices, no, yo por internet no me lo puedo permitir. Estados Unidos está fuera de nuestro alcance. Pero yo creo que la libra lo hará bien. O sea, yo creo que la economía inglesa lo va a hacer mucho mejor que la europea en la salida de la crisis. ¿Vale? Yo creo que están haciendo los movimientos que hay que hacer. Yo estoy viendo cómo se cuecen las cosas aquí y qué ocurre y qué deja de ocurrir. Veo mucho dolor a corto plazo, pero tengo la misma opinión. Saldrán más rápido. Sí. Creo que son los únicos de las economías desarrolladas, digamos, que ya dieron el primer paso como para meter la cíclica de cierta forma. O sea, ya ven la recesión tocando la puerta y pues están haciendo algo al respecto ya. Eso es. Mientras que en el resto, pues imagínate, ¿no? O sea, toda la economía que está bajo el euro tiene que tragarse en un proceso ya de recesión subidas de tipos de interés en países que están súper apalancados y con una población que está súper apalancada. O sea, va a ser tremendo el frenazo. Continúa, perdona. No, di, Raúl, di. Ya iba a decir que cuidado en Reino Unido, que queda la última carta, que es el tema de la electricidad, porque de ahí no se pueden separar de Europa. El sistema está interconectado y veremos qué pasa a partir del mes que viene, porque ahí es donde la han liado nuestros amigos, los otros. No tienen almacenamiento ninguno de gas. A partir del mes que viene puede ser una fiesta la que se monte. Pues Y recordad claro, pero recordad que ellos están acostumbrados a importar electricidad. Ahora la están exportando, si no me equivoco.
Y teóricamente la deberían de importar de Francia, que las centrales nucleares, como ya explicamos en otros programas, no están tirando bien. Y Francia ahora mismo está importando electricidad de España, cuando siempre ha sido exportadora. Así que Centrales se pueden nucleares, pedir Raúl. cositas. Me gusta que hables de eso. Dale un clic, Wayne, dale Le un doy. clic. A ver si. Ahí lo tienes. Esto lo leí y me reí mucho. Ahí lo tienes, Raúl. Quiero decir, me Dilo, parece que tiene especial WhatsApp. Bueno, Bélgica cierra una central nuclear. A día de hoy. Yo creo que Con la que está cayendo. explicación Lleva razonable. operando 40 años. Chicos, espérate un invierno más. La única explicación razonable es que es un infiltrado de Putin, o sea, no veo otra explicación lógica para que hagan eso. Yo creo. Pero yo es creo que, Bélgica, teniendo Bruselas dentro, mínimo dale un año más, ¿no? De vida, o 2. Un invierno, Raúl, un invierno. Bueno, es que el que viene voy a ser chungo también, ¿eh? Ya, pero quiero decir, pero al menos tienes un año de margen para hacer cosas. Ya. Pues. Es Pero que no tiene sentido ahora mismo sacrificar energía porque sí. Tienes No tiene razón, sentido. Elías. Me parece un infiltrado de Putin. Estaba leyendo precisamente un hilo en Twitter buenísimo el otro día que alguien colgó en Discord de un analista que estaba diciendo, es que si miraras las acciones que tomaría un infiltrado de Putin o de Xi Jinping para destruir Europa o Estados Unidos, no habría ninguna diferencia con lo que está ocurriendo. No habría ninguna. Claro. Es decir, a ver, normalmente teóricamente, a ver, esta central tiene 40 años y se cierra por motivos técnicos, ¿vale? Motivos técnicos que, como sabemos, siempre hay un ingeniero que puede ir ahí y cerrar las grietas que haya y lo que sea, ¿no? Y además, que si sale un poco de radiación, pues oye, tampoco, mira, un poco de radiación, ¿sabes? Te va bien para estar más moreno. Es decir, que no creo. En Momentum no recomendamos irradiarse para ponerse moreno. No. Pero bromas aparte, no creo que hubiese riesgo de emisiones reactivas, sinceramente, ¿vale? Normalmente no debería. El tema es que los gobernantes europeos, la mayoría... O sea, es que fijaos en la parlamentaria esta del Partido Republicano, diciéndole a Jamie Dimon que dejara de financiar a las empresas de petróleo y gas. Están totalmente idos de la realidad. Y hay una gran parte de la población que está enloquecida. Entonces, un país, al final, es una inteligencia colectiva, ¿vale? Es como una entidad colectiva. Entonces, Occidente está loco. O sea, es un loco. Es un loco, actúa como un loco. Y, claro, Rusia, por ejemplo... A veces a los locos hay que internarles en sitios porque son un peligro para ellos mismos o para los demás. No pasa nada, es así. Claro, pero eso es una dictadura. O sea, esto es decir, a ver, gente, estáis locos, entonces no podéis votar porque estáis enajenados. Pues ahora mando yo y haréis lo que yo os diga. Entonces, eso es una dictadura. Eso es verdad, puede ser que pase en Europa, ¿eh? No es porque la gente está loca. O sea, la gente en Bélgica, cuando ven esto y no hay nadie ahí para decir, oye, no, tú no sales de aquí, vuelva adentro, operario, ingeniero, a trabajar. El político lo tiramos por la ventana, no sé, lo que sea, ¿no? Pero cuando no hay nadie es que la gente ha enloquecido. Es que ahí siempre sería para que hicieran manifestaciones, pero afuera para que no las cierren, o sea, es lo que Claro, o sea, esto es de no estar en contacto con la realidad ni ser consciente de lo que te puede pasar en invierno. O sea, es una locura majestuosa y vamos a pagarlo. O sea, eso es indudable. Dale un clic, porque aquí viene la última, creo que ya es la última, aquí acabamos. Bueno, esto es que ha sido, madre mía. Esto es historia de la humanidad. Ya ha pasado esta semana, no podía ser otra, tenía que ser esta. ¿Vale? Rusia anuncia una movilización parcial de la población. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, ningún país mínimamente importante va a tener que hacer algo así. ¿Vale? De momento dicen que serán 300.000, pero bueno, eso es lo que dices. Luego lo que haces, pues habrá que ver. Hay informes en internet que hablan de que se han enviado 1 millón de solicitudes y también hay gente en internet que dice que eso es fruto de un error y que ya se ha castigado, digamos, o advertido a los que han enviado notificaciones de más de que arreglen eso, o sea, que han citado a gente que está enferma, gente que tiene hijos, en fin, la han liado parda, ¿vale? Entonces, falta saber si es que la han liado parda
o si es el enésimo engaño ruso y pretenden movilizar a 1 millón de soldados, ¿vale? Oh, madre mía, 1 millón. Pero si tenían en el frente que eran, cuando empezó todo, eran 200.000 o 100.000 más 100.000, puede ser. 150.000 más 50.000 de las repúblicas, algo así, en torno entre 150 y 200. La cosa se es una está barbaridad. calentando, básicamente. La cosa se está calentando de Vale, verdad. y esto sería 1 millón sumado al 1 millón y pico que tienen ellos normal. Pero ¿cómo ha ido ¿Ha seguido Ucrania recuperando terreno esta semana? No. Los No, rusos se retiraron. la contraofensiva terminó, o sea, Sí. cogieron el terreno que cogieron antes de que te fueras y los rusos han respondido con una Bueno. movilización parcial. Vale, o sea que esto Los se va a rusos- alargar. Madre mía. Los rusos se han retirado a posiciones fáciles de defender a la espera de que lleguen los refuerzos, Raúl, básicamente. yo no sé, pero llevo diciendo desde el principio que la gente que pensaba que la guerra iba a durar 2 semanas, Hombre, no sé en qué a estaban ver, pensando. nosotros desde la barra de bar podemos decir cualquier cosa, pero gente muy experta en el sector no daban un duro por Ucrania. O sea, Yo genuinamente no sé qué decirte, pero la historia no se repite, pero rima. No hay guerra que dure 2 semanas. Nunca, jamás. Sí, O sea, tienes Estados razón. Unidos es un ejército inconmensurablemente más poderoso que el que tiene Rusia, y todas las guerras que han hecho en Oriente Medio contra, puedes argumentar, oponentes mucho menos peligrosos que Ucrania, tardaron años y gastaron miles de millones. Entonces, es que el concepto este de no, la guerra va a durar 2 semanas y si no es un fracaso, me resulta incomprensible. O sea, ¿cuándo ha ocurrido eso? o sea, yo sí que lo veo muy diferente porque Estados Unidos nunca ha tenido frontera a nivel física con el otro Bueno, sí, país, por así Estados decirlo. Unidos Pues, es capaz a de mí me conectar parece, poder al otro lado del mundo. Vale, eso sí, correcto. pero bueno, yo qué sé, yo no sé, lo de esto A ver, yo no me lo esperaba. hubo la guerra de Irak dejó esa sensación de que eso era posible porque fue un momento puntual en el que Rusia estaba hecha una auténtica braga y entonces y China no era lo que es hoy y entonces Estados Unidos puede hacer lo que le daba la gana, ¿vale? O sea, normalmente si hoy Estados Unidos tratase de hacer algo como la guerra de Irak, podía hacerlo, pero rusos y chinos empezarían a suministrar material avanzado ¿Qué es lo que pasó en Siria? a Irak y entonces se llegaría a un estancamiento y avanzarían por un lado, les darían por el otro, muchísimos muertos, muchísima masacre, muchísimo dolor, ¿vale? En ese momento, como ni la Unión Soviética ni China podían intervenir, pues Estados Unidos arrasó. Además, Estados Unidos, eso es muy importante, en ese momento tenía un ejército preparado, organizado y coordinado de en torno a 1 millón de soldados, que era el ejército que tenía desplegado en Europa para luchar contra la Unión Soviética. ¿Vale? Ahora no tiene eso. No lo tiene nadie realmente, ¿eh? Pero la Unión Soviética y Estados Unidos tenían desplegados unos ejércitos de 1 millón y pico por un lado y casi 2 millones por el otro, organizados, entrenados y preparados para luchar. ¿Vale? Ahora Rusia no tiene ese ejército organizado, preparado, no lo tiene, lo está organizando ahora, es muy peligroso. O sea, esta movilización es muy peligrosa. A ver, sí, pero es que sí, la movilización será peligrosa, pero lo que a mí lo que me dice de esa movilización es que todo ha salido mucho peor de lo que probablemente de su peor Sí, estimación Eso sí, genuinamente. pre-conflicto. Sí, genuinamente, pero es que sí, pero hay otra cosa, Raúl, muy graciosa, es que sí, todas sí. las guerras que ha habido durante la historia de la humanidad siempre salen peor de lo que esperaban. Sí. Nunca. Y Rusia siempre empieza perdiendo. Exactamente, Rusia siempre empieza perdiendo, cogen carrerilla después, eso es cierto. Sí, Me refiero, todos, es muy curioso, ¿no? Porque por eso decían que es un oxímoron decir inteligencia militar. Siempre se piensa que va a ser mucho más fácil de lo que es. Siempre, claro. 100%. No hay una sola guerra en la que no haya ocurrido. Pero Igual. a lo que voy. Cuando un país del tamaño de Rusia lleva a cabo una movilización parcial de la población, los países que no son Rusia, los países que están enfrentados, que no sean aliados de Rusia, lo normal históricamente es que movilicen a su población igual. Es decir, el hecho de que Rusia movilice a su población para la guerra, que esté reclutando y que de momento dice que son 300.000, pero no sabemos cuántos van a ser,
debería poner en guardia a Alemania, a Polonia, a todos los países de la OTAN que deberían reaccionar a esto. O sea, esto es un peligro potencial enorme, que se te ponga un ejército de 300, 400 o 500.000 rusos armados, preparados y fogueados dentro de unos meses. Ahora no. Pero, mira, esto es que justo antes del programa, quizás esto estamos liándonos Desvariando mucho. un poco, pero sí, bien, Sí, bien. Un poquito de desvarío, está bien. Pero justo antes del programa había el último informe de Yago y él decía que el tema de números, mira, esto es lo único en lo que estoy relativamente informado, que el tema de números sí que los podían sacar, pero que él dudaba mucho de que los pudiesen armar con buen material. Ya, pero eso Pero era... bueno, es que da igual, es que al final esto es complicado, esto no Raúl, hay suficiente Raúl. información para saberlo. Dime. Te voy a poner un ejemplo curioso, ¿vale? Sí, efectivamente, el caso es completamente distinto. Cuando la Unión Soviética estaba luchando contra los nazis, la primera oleada de soldados, iban 2 soldados con un rifle. Y la orden era, cuando caía el que estaba enfrente de ti, cogías el rifle. Y la mitad de ellos no tenían un rifle. Al final de la guerra tenían tantas factorías de T-34 que cuando estaban intentando invadir Stalingrado salían directamente caravanas de tanques sin pintar cuando estaban llegando los alemanes. Entonces, Claro. obviamente cualquier parecido de lo que era la Unión Soviética con lo que es Rusia hoy es Sí, pura fantasía. Pero es que estas cosas cambian a lo largo del tiempo. En esta movilización hay una orden a la industria armamentística y hay toda una serie de normas y de exigencias que son muy bestias. O sea, van a poner a la industria armamentística en plan guerra. O sea, la orden es clarísima. La movilización no es solo se habla de los soldados, pero está movilizando a la industria armamentística también. Y lo que pueden fabricar ellos sin ayuda del exterior igual no es lo mejor, mucho menos, pero es que Afganistán tampoco lo tenía y también ganó. Quiero decir, no hace falta tener la tecnología más grande, lo que hace falta al final es presionar. Europa debería reaccionar. O sea, esto es muy peligroso. Creo que lo que necesita Europa es que acabe la guerra. Y Bueno, todos los pasos van en contra de eso. O sea, es presentada. Pues no sé, algo tienen que hacer, Raúl. Me da igual lo que hagan, pero algo tienen que hacer. O sea, esto no es una cosa que pueda hacer Putin y que, ha movilizado a la población. Pues venga, sigamos con nuestros cafés. No. Esto es muy grave, es muy peligroso y algo hay que hacer. O sea, ¿quieres negociar con él? Negocia. ¿Quieres ponerte a la defensiva y movilizar al ejército y tal? Hazlo. Haz algo. Pero no hagas como que no pasa nada. Como que, nada, si van 4 al final. No, si la gente no quiere ir. Bueno, la campaña que se está haciendo pues está bien, porque para que la gente no se pase, tenga miedo, pero por dentro algo deberíamos hacer. Bueno, venga, hasta aquí. Creo que queda la última slide aquí de nuestro Samburri. El Samburri como cada domingo. Hasta aquí la actualidad y ahora le damos paso a Greco y vamos a hablar un poco más de macroeconomía, ¿no? Antes de darle el paso a Greco, me gustaría que todos los que estáis viendo este vídeo le dierais un like, porque si no estas divagaciones históricas, geopolíticas, porque aquí ya sabéis que nos ponemos una tapita de bravas y somos expertos en todo y es fantástico. Nunca tomarnos siempre con una montaña de sal. Pero bueno, si os gusta este contenido, por favor, golpear ese botón de like como si no hubiera mañana. Y si pensáis que este es contenido que queréis seguir teniendo en vuestras vidas, recordad que no solo hacemos los vídeos de los domingos, sino que además hacemos vídeos durante la semana, vídeos cortos, vídeos largos, vídeos de reacción a los eventos políticos y financieros durante toda la semana. Suscribiros. Tú que nos escuchas, suscríbete. Recordaros también que 8 de octubre tenemos el evento en Avilés. Todavía quedan entradas, todavía tenéis posibilidad de venir en directo. Y si no podéis venir en directo, hay entradas fila cero con las que podéis disfrutar de todas las charlas de los invitados desde la comodidad de vuestro sofá. Dicho esto, vamos allá. Sí, bueno, claro, yo ya estoy a partir de mañana, ya vuelvo, así que la semana que viene se vienen cositas, con una cosa tenemos pensada Ciprés y yo, si todo sale medianamente bien, ¿no, Ciprés? Eso es, si Dios quiere y tenemos capacidad técnica, lo haremos. Que, por cierto, chicos, a mí me queda un 4% de batería. Eventualmente moriré. Recordadme como un soldado. Un héroe.
Sí, sí. Yo, Raúl, Ahí. lo que necesito es que vengas otra vez a la civilización, porque cuando te vas, has dejado que los mercados se caigan, vamos, Ya, madre mía. a partir de mañana Sí. estoy de vuelta y de hecho el martes entrevista con Andrew. ¿Es el martes? Bueno, la semana que viene Es el entrevista con martes. Kisto, ¿sabes qué nos dicen? Eso Es es. el martes, es el martes. Qué ganitas ya. Bueno, vamos allá. Greco, ¿estás por aquí? Sí. ¿Se compartió mi pantalla? Está compartiéndose. Pon las slides y vamos para allá. A ver. Quizás estás presentando con la pantalla que no es. Ahí se ve ya. Sí, pero veo el PowerPoint más que la presentación. A ver, ya le piqué. No sé si tarda un poquito en... a ver. ¿Sigue? ¿No se ve todavía? Veo el PowerPoint, no la presentación. Ah, Mira si tienes dos monitores y si estás compartiendo el monitor adecuado. a ver. Ya vi que... A ver, voy a intentar... Pantalla completa. Eso es lo que queremos. Ok. Ahora sí ya se ve. Veamos. No, es igual. No, ya está. Perfecto. Ahí Vamos está. allá. Tienes el micrófono, tienes la tarima, todo tuyo. Perfecto. Pues gracias. Vengo a... La vez pasada que hablé mucho de como de las tendencias estructurales y me faltó como profundizar en lo que es el ciclo económico per se. Entonces es una presentación cortita, la verdad, nada más como para hablar de uno de los indicadores principales que básicamente para mí es el indicador de lo que vendría siendo el ciclo económico, que es el ISM, bueno, ISM. Entonces, bueno, como ven acá, el ciclo económico es el mercado y el ISM es el ciclo económico. ¿A qué responde el acrónimo de ISM? Es Industrial Survey, no recuerdo en inglés, pero es es algo de survey, como de encuestadora que se hace a nivel de los manufactureros. De hecho, ahorita lo voy a explicar, la verdad no recuerdo ahorita exactamente qué es lo que significa, pero es Index of, no recuerdo la verdad. Lo voy a buscar mientras estás en ello. Va. Pues bueno, acá nada más una pequeña introducción porque siempre me gusta pues, poner alguna frase o algo. Y dice que, o sea, es una frase que se escucha mucho, ¿no? En finanzas que dice que cuando llegue el momento de comprar no vas a querer comprar. Cuando llegue el momento justo en donde tienes que comprar, no vas a tener ganas de comprar. Entonces, bueno, y acá igual otra frase de Bob Farrell de Merrill Lynch, un inversor famoso que dice que si todo el mundo está esperando para o sea, que haya un pullback o un retroceso para comprar. Aquí lo tengo. Son los Purchasing Managers Index, es la otra forma de llamarlo, pero ISM es Institute of Supply Management, que son los que hacen el estudio. Ahí lo tienes. Gracias, güey. Y bueno, viene que, o sea, lo que decía, que si todo el mundo está esperando un retroceso, o sea, más bien una bajada adicional para comprar, o pasa que no sucede, que no se llega a dar, o que si pasa, no deberías de comprar. Entonces, una frase ahí interesante nada más, ¿no? Bueno, y luego acá ya del ISM, bueno, es un índice que mide las condiciones del ciclo económico y se saca consultando a los directivos de las principales empresas de cada país. O sea, hay una ISM por ejemplo, de Estados Unidos, hay de Francia, de México, de China, de todos los lugares, ¿no? Y está dividido en dos, es lo que viene ahí. Hay uno que es como de servicios, del sector servicios, y el otro que es del sector manufacturero. Y el compuesto que sería el promedio de los dos. Obviamente hay ciertas regiones que están más cargadas como el sector servicios, ciertos países, y otros más cargados al sector manufacturero. Entonces ya pues uno ya en lo personal le puede dar más relevancia a cualquiera de los dos índices dependiendo de la economía que se esté realizando, ¿no? Y también se considera un enfoque de abajo hacia arriba porque se mide la actividad económica desde consulta con los partícipes de la misma. O sea, acá no es de que llegue un economista de instituto, de no sé qué cosa, y te diga, no, yo siento que la economía va a ir bien o mal. No, sino acá se saca consultando a los agentes de generación económica. Entonces, por eso es tan certero, digamos, porque le preguntas realmente a la gente que está metida en el día a día de la economía, ¿no? Y bueno, hay otros índices similares que miden el ciclo. Está, por ejemplo, el S&P PMI,
y el ECRI. El ECRI viene traducido al español, es Instituto eh, en inglés es Economic Cycle Research Institute. Entonces, de que literalmente se dedica nada más a eso, a analizar el ciclo económico, y ese es semanal, por ejemplo, el SRI es semanal. Y bueno, lo que comentaba que hay para cada país y hay global, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está dando es que hay una, como dicen, como el libro de Charles Dickens, ¿no? Hay una historia de dos ciudades, porque las empresas medianas y pequeñas salen muy mal en estos índices ahorita, perdón, las pequeñas y medianas, y las empresas grandes, o sea, están mal, pero relativamente con las pequeñas y medianas están un poco mejor. Y claro, porque o sea, hace sentido, porque generalmente las empresas medianas y pequeñas son más cíclicas, o sea, son de industrias mucho más cíclicas que las empresas grandes. Y además, pues, una empresa grande tiene más maneras de maniobrar una crisis o una situación pues, de inflación de salarios o lo que sea, tiene más herramientas para poder maniobrar que una empresa pequeña y mediana. Por eso las empresas pequeñas y medianas en general, todos los índices, tienen más ciclicidad por lo mismo, porque son empresas que están expuestas más al ciclo. Entonces, bueno, esto es lo que decía, esto lo saqué de GMI, Global Macro Investor. Lo que decía, o sea, básicamente el ISM es el mercado. O sea, ahí se puede ver cómo se mueve el S&P 500 y totalmente correlacionado con el ISM. Entonces, si sabes más o menos ver, o sea, si puedes más o menos visualizar cómo viene el ISM, puedes más o menos visualizar cómo va el mercado. Acá se ve la correlación altísima. Acá o sea, esto no es 100% ciencia, tiene una parte de arte, porque a veces el mercado se adelanta y descuenta, o sea, vaya, el S&P se adelanta al ISM y a veces el ISM se adelanta un poquito al S&P 500, o sea, ya varía, ¿no? Un poquito, pero digamos, está altamente correlacionado. Yo creo, en lo personal, que, o sea, en este escenario actual, en la coyuntura actual, el S&P se está adelantando al ISM, o sea, está jugando un poquito adelantado, de hecho ahí se alcanza a ver, ¿no? ¿Crees que puede pasarse de frenada el SP? Porque el ISM igual no llega a una situación tan terrible. ¿Okay? Puede ser. O sea, pero me refiero, ya está descontando una IS. O sea, los precios del S&P ya están descontando que haya recesión. De hecho, ahí viene más adelante. Voy a hablar cómo está ahorita y más o menos las perspectivas hacia dónde va. Pero creo que se adelantó. O sea, en este caso, sucedió que las cotizaciones en el mercado ya están reflejando que la actividad económica se va a contraer. O sea, ya está descontada en el precio, por así decirlo. Entonces, acá igual el dólar, el DXY está invertido igual, es lo mismo. O sea, es que para mí es el indicador macro más importante que existe. O sea, si no, o sea, toda base para un análisis macro, digo, obviamente tienes que tener en cuenta las tendencias estructurales de las que hablé en el otro video, eso para cosas de más largo plazo, pero en el corto plazo, digamos 6, 12, 18 meses, el ISM es todo. O sea, literalmente cuando entiendes esto, te abre los ojos o sea, estabas como, bueno, al menos a mí me pasó, y cuando entendí esto, me sentía como que ciego y ahora ya puedo ver, o sea, ya te abre las puertas y entiendes por cómo se mueve todo el S&P y los mercados y demás, o sea, todo, acá está el dólar. De repente podías ver a la mujer de rojo en el código de Matrix. Es literal. Como dicen en inglés, ¿no? De que I was blind and now I can see, ¿no? Literalmente. Acá se ve claramente cómo o sea, lo que yo digo, está adelantado, o sea, se ve como el dólar está fuerte porque está invertido, o sea, cómo ha aumentado y cómo la actividad económica pues debe seguir, o sea, bajar, contraerse, entre más abajo es contracción, abajo 50 es que la economía está estable, arriba de 50 es expansión económica, abajo de 50 es contracción, abajo de 47 para abajo es recesión, y ya dependiendo qué tanto baja es que tan fuerte es la recesión. Y aquí se puede ver cómo, siguiendo lo que, o sea, el dólar está, o sea, la correlación está bien, o sea, se ve como viene una recesión fuerte, de hecho, hasta 40, si se toma ahí. Acá, la única cosa, o sea, todo, ves las materias primas, porque el ISM literalmente lo puedes correlacionar con cualquier cosa, con cualquier índice, con cualquier activo. Ves el S&P, ves el Nasdaq, ves las materias primas, ves todo y todo está correlacionado. La única cosa que está fuera es el bono de 10 años americano. Está como, o sea, literalmente zafado de
tendencia. El petróleo estaba así también, pero ya corrigió hacia abajo. Igual el petróleo estaba como desfasado del ISM y ya está Vale. corrigido. O sea, lo que nos estás diciendo es que la ISM está avisando de que el bono se ha salido de madre y que es muy probable que el bono se dé la vuelta más pronto que tarde. Exactamente. Es justo eso, exactamente. ¿Qué fue lo que le pasó al petróleo? El petróleo se zafó igual y entonces el petróleo va a caer porque me lo está mandando, o sea, los datos macro me lo están diciendo y cayó. De hecho, si no estuviera el tema o sea, el problema de suministro, digamos, y el riesgo, el riesgo pues sí, geopolítico de la guerra y demás, según el ISM y los indicadores adelantados del ISM, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, el petróleo debería estar como en $40. Claro, porque viene una recesión muy fuerte, con una caída de la demanda muy fuerte, con un frenazo económico muy fuerte y por tanto el consumo de petróleo debería reducirse y por tanto el precio suele bajar. Lo que pasa es que está hinchado por todo el problema de producción, la falta de inversión de todos estos años. Claro, pero aquí lo que está creando el precio no es tanto la demanda como la oferta, que falta. Sí, exacto. Sí, es justo lo que decía. Si no hubiera el tema ese de la... O sea, ahorita el ISM manda el petróleo como entre 65, 70 dólares, como entre 60 y 70 dólares. Manda, teniendo en consideración el tema de suministro, digamos, ¿no? De la parte de la oferta. Descontando la oferta, o sea, si no hubiera el tema de la guerra, si no hubiera el tema de la falta de oferta en general, lo mandaría a 40 dólares o algo por el estilo, 45 dólares, si seguimos más o menos la correlación. Y bueno, acá, no sé si se alcanza a ver la flechita. Sí que se ve. Sí, esto es lo que quería decir. O sea, cuando decíamos hace rato Ciprés y yo que se salía de madre o así, es esto. O sea, no hace sentido que el bono... No tiene la misma fuerza que los PIMs de Ciprés, pero se ve, no te preocupes. Sí. Si seguimos todas las correlaciones, debería caer más o menos por acá. Y además el ISM, esto es a finales de julio, sigue con los indicadores adelantados, marca como el ISM va a caer más. Mira, Elías, si te fijas, en 1991 se produjo una situación muy similar con una caída del ISM muy fuerte, de hecho es uno de los puntos más bajos, mientras que el bono de 10 años se fue para arriba y efectivamente después se tuvo que dar la vuelta y bajó hasta que se cruzó con el ISM y ahí se frenó la bajada del bono, pero en 1991 hubo una crisis muy dura, muy dura. Sí. O sea, aquí hubo un momento similar al actual, a lo que podemos tener en el futuro. Si os fijáis, pues es tal cual dice él, subida del bono, pero luego se tiene que ir para abajo porque el ISM se ha ido para abajo. A ver si se vuelve a ver esta vez. Yo creo que, o sea, puntualmente es un tema más de liquidez. Eso es lo que, digo, vaya, está un poco más adelante en la presentación, pero las tasas reales de los bonos americanos, ya todos los vencimientos están en positivos. O sea, es decir, de la inflación esperada que hay, los bonos ya todos, o sea, el de 2 años, el de 5, el de 10, el que quieras, todos te ofrecen un rendimiento mayor a las expectativas inflacionarias. Entonces, yo ya no creo que esta subida sea porque, los miedos de la inflación, no. Yo creo que más bien es un tema de liquidez. O sea, no hay dólares o liquidez en los mercados y no hay comprador. Entonces, por eso el bono está subiendo bajando de precio, subiendo el rendimiento. O sea, yo creo que es más un tema de liquidez que ya un tema de que porque la Fed o así, no lo creo. O sea, para mí ya es más, se rompió, pues, el mercado de bonos para mí lo rompieron, o sea, fue la cosa que se rompió. Lo visualizo yo. También, por ejemplo, las medidas que tomó el Banco Central de Japón para defender su divisa, pues igual implica o sea, tienen que vender sus bonos para agarrar dólares y con los dólares defender la divisa. Y eso se hace como un círculo, ¿no? Porque y luego, al hacer eso, el rendimiento del bono sube, y con el rendimiento del bono americano sube, tienen que todavía defenderla más, y se hace así como, o sea, tienen que vender infinito. Sí. Entonces yo creo que así es que el Banco de Japón, claro, está creando una situación muy compleja porque además pensar una cosa, el Banco Central de Japón es el segundo principal comprador de bonos americanos. O sea, si en lugar de comprar también se pone a vender bonos americanos,
cuidado con el bono americano, a ver dónde se va, porque, a ver, El la primero Fed, entiendo que es China. la primera es la Fed, El primero es la Fed. creo. La Fed está vendiendo bonos. China hace tiempo que está reduciendo el número de bonos que tienen bonos americanos en cartera. Y ahora Japón también. Pero me refiero, ¿Quién? los chinos han comprado una cantidad tremenda. Hasta Sí, ahora. pero Pero ahora ahora están en están mínimos. bajando el ritmo. No, están vendiendo bonos americanos desde Literalmente hace. están deshaciéndose de ellos. Sí, se Netamente, están deshaciendo de los bonos sí. americanos. Sí, en flujos netos sí los están bajando, exactamente como dice Ciprés. Sí. Entonces, Entonces, ese es el los tema. tres principales compradores están vendiendo. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sumado a todo esto, los margin calls y todo lo que ha habido, ¿no? Las Claro. reservas bancarias, o sea, al momento que el bono baja de precio, o sea, te apalanca te apalanca menos, ¿no? Te da menos apalancamiento y así, entonces se vuelve, o sea, yo creo que el mercado ya se rompió y ya necesita que entre liquidez porque literalmente todos son vendedores quien compra. Ese es el tema. Ya. Me expliqué bien, ¿no? Pero es la idea. Bueno, acá lo que decía, o sea, lo más importante, igual lo que decía Stanley Druckenmiller, que es para mí, o supongo que para casi la mayoría de la gente que está en macro, es el mejor trader o especulador, inversor macro de la historia. Tuvo 30% de rendimiento anual durante no sé cuántos años, décadas, 30 años o algo así más, 30%. Bien. Y nunca tuvo un año negativo. Eso es lo más impresionante. Ni un solo año perdió dinero. Entonces, Tremendo. lo que él dice es que no hay que ver la foto actual, sino hay que tratar de ver lo que va a pasar o sea, para tener éxito en macro, hay que tratar de ver lo que va a pasar en 6 años, en 12 años, perdón, 6 meses, 12 meses, 18 meses y posicionarse anticipadamente a lo que va a pasar. Entonces, digo, para ver cómo se va moviendo el ISM, hay diferentes indicadores que se llaman indicadores adelantados, que pueden ser las tasas de interés, ¿no? Dependiendo qué tanto suben, o por ejemplo los inventarios, o sea, qué tanto se están inventariando las empresas porque lo van a tener que liquidar en el futuro y también implica que no están vendiendo. Entonces hay las hipotecas, las ventas de carros, las hipotecas y o sea, las ventas de carros y de casas que vendrían siendo ventas de bienes durables, de consumo durable. Y, Duraderos. exactamente. Son un factor muy fuerte en la economía porque es mucho dinero, ¿no? No es lo mismo, o sea, se gasta mucho en eso. Entonces, también dependiendo de ver cómo se está moviendo eso hoy, o sea, si ahorita no se están vendiendo casas ni se están vendiendo carros, probablemente en 6, 12 meses te va a bajar o sea, el ISM va a estar horrible, ¿no? Y hay, pues hay diferentes indicadores adelantados. Igual las materias primas, si suben, pues te aprietan, o si el dólar sube, también aprieta la actividad. Entonces, bueno, acá hay esta persona, Raúl Paul, tiene un como indicador que él hizo, que se llama el BMI Financial Conditions Index, y, o sea, donde recopila ese tipo de cosas, ¿no? De que el dólar, las tasas de cambio de los intereses, de las materias primas. O sea, Está como agregando indicadores adelantados para el SMI. exactamente. ISM. Exactamente. Exacto. Entonces, su indicador, que digo, ahí se puede ver que es bastante preciso. Digo, en algunos momentos tarda un poquito, ¿no? Pero generalmente está bastante atinado. Ahí se puede ver cómo está marcando que el ISM se va a ir a la mierda, básicamente, ¿no? Casi menos de 40. Como estaban diciendo antes por el chat, esto parece radio apocalipsis. Incluso este indicador dice que vienen cosas malas, feas. Exacto. Pues bueno, o sea, ese es pues el tema, ¿no? Y los bonos, pero los bonos están como que en la landia todavía, o sea, de que estás viendo de que es el al pozo y los bonos están, o sea, totalmente fuera. Entonces, para mí no es un tema de, como digo, de inflación, sino es un tema de que el mercado se rompió. Claro. Entonces, bueno, y acá hice yo esta tablita, lo promedié el ISM de Estados Unidos, el manufacturero y el de servicios, los últimos meses, porque es una figura que sale mensualmente. Y bueno, acá nada más recordar que arriba de 50 es expansión, abajo de 50 es contracción, 75 es recesión, y el promedio de los últimos 10 años es más o menos 50. Es un poquito menos de 56, 55 punto de infracción. Entonces acá si se fijan, fue cuando precisamente
los bonos cayeron, pero luego como que hubo esta pequeña esperanza, digamos, no sé, acá se puede ver más un poquito, pero digo, o sea, yo no, o sea, veo que en lugar de que estén, no sé, bajando tasas o haciendo cosas para que esto se componga, lo que están haciendo desde que están viendo que viene bajando y están, o sea, apretando y apretando y apretando más, entonces no veo cómo esto pueda milagrosamente de repente ser así, yo lo veo más bien como que no ser así acaba. No, eso no va a pasar. Si no hay un cambio por algún lado, milagrosamente ir para arriba no va a pasar. Tendría que ser algo grande. Grande. Bueno, Una no China sé. dispuesta a consumir, al menos. Un algo, dame algo. Como decía antes, siempre es una buena noticia de algo. No Claro, tenemos algo ninguna. a lo que agarrarnos, pero para darle la vuelta a esto en Estados Unidos y en Europa hay que tomar medidas muy bestias, ¿eh? O sea, no es una cuestión de cualquier cosa, ¿eh? Y aquí lo preocupante es que están haciendo todo lo contrario. Digo, salvo Inglaterra, que es lo Sí. que tenemos en la actualidad, están haciendo todo lo opuesto. O sea, están viendo que, o sea, estás viendo como que un huracán que viene hacia ti y en lugar de, o sea, que cuando deberías de aplicar, lo que usualmente se hace, aplicar las medidas contracíclicas. De, oye, veo que esto ya se está poniendo feo, pues bajo tasas, estimulo un poco fiscalmente, lo que sea. Y aquí al revés, o sea, te aprieto, o sea, te sigo apretando más cuando está el peor momento para apretar. Es Totalmente. que, ¿sabes qué pasa, Elías? Que la población occidental como que ha perdido la capacidad de analizar nada por sí misma. Entonces, cuando el periodista dice vamos a subir los tipos de interés para frenar a la economía, el oyente occidental no piensa, coño, o sea, lo que está diciendo es vamos a subir los tipos de interés para que tú te quedes sin trabajo. O sea, esto va a llevar a paro, va a llevar a muchas cosas y nadie habla de ello. O sea, lo que está diciendo Jay Powell cuando dice hay que frenar la economía Va a y tal, haber es decir, dolor, no, pero el Powell dice directamente que va a haber sangre. sí, que hay que Me el refiero paro que esa está demasiado narrativa. bajo. El paro está demasiado bajo. Es decir, después de haber emitido cientos de miles de millones de dólares, después de haber hecho auténticas burradas, después de haber cerrado la tubería de petróleo que venía de Canadá, después de haber puesto, después de todas las animaladas que han hecho, para frenar la inflación, el pobre pringao del súper, el pobre pringao de la obra tiene que irse al paro y tiene que quedarse sin consumir para que bajen los precios. Y esto pues, es bastante lamentable, porque la verdad es que el culpable, el responsable de la inflación no es El pringao del súper, precisamente. la clase media europea ni la clase media americana. Pero vamos, ni remotamente. Se han hecho muchísimas cosas mal y se podrían hacer muchísimas cosas bien sin dejar a toda esta gente, bueno, que podemos ser igual que de nosotros, el paro, pero se le permite a esta gente estar diciendo estas cosas sin que nadie les diga ni mu. Entonces, entiendo que tú estás long Inglaterra ahora mismo, que son los únicos que están actuando Sí. A ver, con cierta yo cordura. que soy el más anti-anglo del mundo. Es que lo digo, me hace gracia por eso, porque sé que tú de Inglaterra no tienes ningún cariño. Te he animado a poner el rule británico, que lo he propuesto yo. Es verdad, doy fe. Rule the waves, porque me parece una actitud que muy positiva ya por segunda y tercera vez. O sea, es decir, han hecho lo del fracking, vuelve el fracking, desagradable, terremotos, sí, lo que tú digas, pero es que, a ver, señores, ¿a qué estamos jugando aquí? O sea, aquí estamos hablando de gente que se va al paro, de gente que pasará frío, gente que se muere, gente con la vida destrozada. ¿No vamos a sacar el gas que podemos sacar? Por favor, hombre, venga, me toquen los cojones. Gas adelante. Wayne, a ver, si toda la población... Sí, es que me hace mucha gracia porque llevo 2 años escuchándote de Ciprés, llamándoles piratas y no mostrando ningún tipo de cariño a los ingleses. Y ahora lo siguiente que te veo es bailando desnudo por Galicia, cubierto en una Union Jack, ¿sabes? Entonces la gente a mí no me entiende. O sea, a mí lo que me importa, a mí lo que me interesa es quién hace las cosas bien y quién las hace mal. O sea, quién hace las cosas con lógica y con coherencia y quién las hace sin lógica y sin coherencia. Si alguien hace una cosa razonable que para mí me encaja en lo que es lógico, pues tiene que estar bien. Si Xi Jinping hace cosas bien, lo digo. Si lo hace bien Reino Unido, lo digo. Cuando lo haga bien Europa, también lo diré. O sea, no tengo ningún problema con Europa. Correcto. El problema que tengo es que actuamos como putos subnormales. Entonces, claro, pero es que el chiste que siempre te hemos llamado el señor Chiprés, ¿no? Pobre.
es porque pensabas que China está haciendo las cosas bien, pero ahora que es Inglaterra, a ver quién te va a llamar Partido Comunista ahora. Claro, claro, yo veo Inglaterra, hace pum, otra cosa bien, rebajar impuestos ecológicos, por favor. O sea, tú estás con las empresas que se están desangrando por culpa de la inflación. Tú les vas a cobrar un impuesto ¿para Lo de la qué? inflación energética. Entonces está La bien inflación- quitar el Green Levy temporalmente. Han dicho que es temporal, pero oye, que te quiten lo bailado. De todas formas, seguimos, Greco. Venga, sí. No dejes que nuestros desvaríos Perdón, británicos perdón, te Elías. interrumpan. Es que me enciendo con estas cosas. Es que tienes razón, o sea, igual a mí me parece una locura lo que están haciendo. O sea, como decía el otro día el profesor ese, ¿no? Sí, el que se hizo famoso en Twitter, están haciendo procíclicos, o sea, es una Claro. locura. Bueno, es eso, ¿no? Y acá, el panorama del ciclo económico, bueno, nada más así como dato curioso o importante o a tener en cuenta, desde los años 70, cada vez que el ISM ha pausado el umbral de 50, la Fed ha pausado, recortado, incluso con inflación, que termina bajando después, porque obviamente si baja la actividad económica, baja la demanda, la inflación, todo. Entonces, y estamos hablando de los 70, donde estuvo el famoso Volcker y todo eso, igual, y ya estamos rozando eso. Y también durante los últimos 50 años se ha producido una recesión casi siempre cuando el interés de las tasas subió más de 100 puntos base, ¿no? Y ahorita pues, subió mucho más que eso y mucho más rápido. Entonces, y solamente hubieron dos famosos soft landing o aterrizajes suaves, en el 84 y en el 95, pero ambos ocurrieron porque la política monetaria se relajó a tiempo y el mercado inmobiliario se recuperó. Ambas cosas, como estamos viendo, ninguna de las dos está pasando, ¿no? Entonces no creo que sea, o sea, nada indica que vaya a ser un aterrizaje suave. Sí. Para situarnos, en el 96 ganó el PP las elecciones en España y empezó el ciclo económico alcista con el crecimiento del mercado inmobiliario, si os acordáis. Sí, sí, claro. Para que nos situemos. El milagro económico español, que decían, que luego acabó en drama, pero sí. El primer acto era comedia. El primer acto empezó así. ¿Sabes que la clasificación importante de las obras griegas es las comedias empiezan mal y acaban bien, y los dramas empiezan bien y acaban mal? Sí. Así que en este caso fue un drama. Fue un drama, el drama. Pero bueno, fue como fue, güey. Ahora ya son aguas pasadas. Aguas pasadas. ¿Qué más, Elías? Acaba aquí la presentación. Ahí está. Donde hablaba de la tasa de inflación de equilibrio, el break-even, se calcula lo que decía, restando el rendimiento de un bono protegido contra la inflación. En Estados Unidos sería el TIPS contra un bono nominal del mismo periodo de tiempo. Y como dice ahí, ¿no? Este número representa lo que tendría que ser la inflación para que los inversores alcancen el punto de equilibrio o ganen lo mismo al comprar un bono sobre el otro. Entonces, básicamente lo que mide las expectativas inflacionarias. Actualmente todos los vencimientos de bonos están en territorio positivo. O sea, no es como que tengan que subir más para que estén ya. Y usualmente el promedio de los últimos años en Estados Unidos es que sea negativo ese rendimiento. O sea, vaya, tú inviertes en renta fija y esperando perder un 1%. ¿no? 1%. Y ahora yo vi que está un 1,3% positivo o algo así, que es una situación de mucha tensión crediticia, ¿verdad? Algo así. Exacto, porque es lo que platicaba más en el otro video, por el nivel de endeudamiento y demografía de bueno, en este caso particular de Estados Unidos, pero en general de todos los mercados desarrollados. O sea, no imposibilita básicamente en el largo plazo tener una tasa real negativa, o sea, positiva. Necesitas una tasa real negativa para ir quitándote la deuda de alguna manera. O sea, lo que dicen en inglés, ¿no? Inflate the debt away, o sea, a través de, o sea, la vas matando de esa manera. Sí. Es la única manera de poder matar la deuda. Con tasas positivas no se puede. Vale. Entonces, nada más es eso. Les quería compartir a la comunidad de Momentum y a todos que tengan muy en cuenta el ISM. O sea, que la economía no es como los economistas dicen, ¿no? De que va a crecer 1% anual durante 5 años. O sea, sí puede ser en promedio, pero
hasta un niño de 5 años que ve una gráfica ve que son ciclos, es cíclica, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, y ese promedio sí te da a lo mejor el porcentaje que te dice, ¿no? Pero nunca es lineal y la importancia de tener en cuenta. Entonces, cuando el ISM empiece a darse la vuelta, será cuando la economía empiece a reaccionar y a crear, tengamos un nuevo ciclo de crecimiento, ¿no? Entiendo. Y generalmente cuando está peor, por ejemplo acá lo ves, o acá, o en casi todos, hasta en el 2020, un año, 2 años, es que es una ciencia exacta, ¿no? Pero un año, 2 años, 3 años después tienes un boom. O sea, después de una depresión o recesión, viene un boom. Boom, o sea, caída, boom. Igual, y viceversa, ¿no? Cuando tienes un boom, luego viene una caída. Pues cuando estás acá quizás sea, o sea, sí, sea buen momento para vender tus acciones, por así decirlo, y recomprarlas acá. Los índices, digo, obviamente, pues cada acción tiene sus particularidades, ¿no? Pero, como dicen, el mercado es 50%, o sea, las cotizaciones son 50% del mercado en general, 30% del sector y 20% de la acción per se. Entonces, bueno, desde el punto de vista... Me parece una buena forma de calcularlo, la verdad. Visto lo visto. Pues bueno, sí. Entonces, muy interesante. Tenemos una nueva forma de ver hacia dónde se va a mover el mercado, un nuevo indicador adelantado, por decirlo así. Me gusta Eso mucho. es. Muchas gracias, Greco. Perfecto, pues a la orden cuando quieran. Y mueve todo, como les digo, no solamente el S&P, también el Nasdaq. Ya no quise poner tanta gráfica, pero el Nasdaq, el dólar, las materias primas, o sea, todo está correlacionado. Muy bien. Fantástico, un verdadero placer. ¿Dónde puede encontrarte la gente si quiere buscarte en Twitter o en las redes? Pues donde más estoy activo, de hecho, es en la comunidad de Discord de Momentum, así que Ahí está. métanse si no están metidos ahí. Y especialmente en el canal Macro, donde... Sí, en el canal de Macro se ha formado ahí un equipo, hay una discusión entre Greco, AGL, el joven Casani, Reslo Stocks, y aparezco alguna vez también por ahí, de muy, muy alto nivel, mucha calidad en estos momentos en el hilo de Macro del Discord de Momentum. O sea, quien quiera... El Discord siempre tiene un nivel excelentísimo, pero la verdad es que ese canal es uno de los más tope. potentes. Digo porque últimamente está on fire. Con las bajadas creo que la gente mira más a la macroeconomía. Y, sí, hombre, con las bajadas y cada vez que ven las noticias y ven esos subidas de tipos de interés de 0,75 puntos básicos, pues hombre, la gente empieza a preocuparse por esto, sí. Sí. Muchas gracias. Veo que ha habido bastante gente, Subaru, Gretel, que eso, gracias por felicitado por la actualidad. Eso, muchas gracias. Bueno, es que hoy, la verdad, nos podemos quitar todos el sombrero ante la actualidad que nos has puesto. Tengo aquí una cosita para ti. Te la voy a poner. ¿Vale? Este es un meme que hemos visto. Bueno, el sacrificio que puede ser que ocurra dentro de poco en Europa. A lo mejor Credit Suisse, digamos, que termine la fiesta con una pieza menos de la que la empezó. Con esta... Sacrificado, ¿eh? Sacrificado. Con esta nota de humor creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escucharnos. Si no estáis en el Discord, como bien ha dicho Elías Greco, podéis uniros y la conversación que no hayáis podido escuchar con todo el detalle que queríais los domingos, la conversación continúa 24 horas al día en el Discord. Como bien han dicho, el nivel es apopléjico, espectacular, una cosa increíble. Y una cosa muy bonita que tiene es que puedes preguntar sobre cualquier cosa que siempre hay un experto de eso. La reproducción del pingüino calvo, hay un experto que lleva 30 años trabajando en ello. Es curioso cómo está creciendo. Somos casi 5.000 personas en el Discord y somos más de 6.300 suscriptores en el canal de Momentum. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete. Tú que nos escuchas, has de hacerlo. Que, en fin, si os ha gustado este vídeo, traemos más como esto. Muchas gracias por escucharnos y como un domingo más y nos veremos muy, muy pronto.